esposo le aventó los papeles del divorcio en la cara porque quería que los firmara. En ellos decía que el matrimonio entre Raymond y Erin quedaba anulado. Se supone que ella era la mujer de más alto rango en todo el imperio, la hija de una familia caída que se atrevía a codiciar el lugar de la duquesa. También torturaba a la pobre joven que amaba el duque. Era una villana descarada que cometía adulterio. Pero esa solo era la historia que veían en los periódicos. La duquesa con fama de villana. Ella, cuando era más joven, soñaba con vivir en un cuento de hadas, tener un final feliz donde se casaba con un príncipe. Así que cuando a su familia le llegó una orden del emperador diciendo que quería que ella fuera la esposa del duque, pensó que su sueño se había hecho realidad. El duque era el hijo del príncipe heredero que había fallecido. Era inteligente, capaz, excelente en el manejo de la espada, además de que era muy guapo. Aún así, su familia no estaba muy de acuerdo con esto, no sabían por qué el emperador había pedido exclusivamente que ella fuera su esposa, sobre todo porque ellos eran unos marqueses caídos que no podían ni siquiera asistir a reuniones debido a todas sus deudas. El mensajero les dijo que si aceptaban la propuesta de matrimonio, el emperador se había comprometido a ayudar económicamente al marqués. Por eso había muchos rumores bastante malos circulando en todos lados, pero ella le dijo que definitivamente se casaría con él, ya que no dudaba que sería un matrimonio feliz. Además de que quería ayudar a sus padres, entonces se casó con el duque. Él le dijo que era un honor tener una esposa tan jovencita, tan bella, tan digna, pero no pasó ni un día para que su sueño se hiciera añicos. Una vez que estuvieron en el dormitorio después de la boda, él cambió de actitud por completo. Le dijo que no tenía ninguna intención de quedarse con ella como pareja, porque el matrimonio era solo una formalidad. Entonces se fue y jamás regresó a su dormitorio. Resulta que él tenía una amante de clase baja y aparte le había jurado a ella convertirla en emperatriz. Por ello, cuando el emperador escuchó el rumor, lo obligó a casarse con ella. Y cuando ella se enteró, ya era demasiado tarde. Pasaron 9 largos años. Ella no acosó al amante de su marido, no se vestía de manera extravagante, no era arrogante, solo se dedicó a no avergonzarse de ella misma como duquesa. Pero como el duque quería el divorcio, la acusó de infidelidad y se volvió la mujer más señalada de todo el imperio. Ella no se había divorciado antes porque el emperador no la iba a dejar, pero era otro asunto cuando su esposo se lo pedía. Así que ahora estaban en esta situación donde él estaba pidiendo el divorcio. Le dijo que no tenía que llorar ni hacerse la víctima, pero Erin dijo: ¿sabes qué? Ya firmé, toma tus papeles. Él se sorprendió bastante de que ella no pusiera resistencia, pero ella le dijo: ¿sabes qué? Lo único que necesito es que me regreses mi dote. Eso quedan cuando se casan. Él le preguntó qué haría con eso y ella le dijo que simplemente quería abrir una cafetería. Hola, Strikis Playlist, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque hoy les traigo un nuevo video que espero que les guste mucho. Me encantan las historias de villanas que en realidad no son villanas, así que espero que también les guste esta historia. Y si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales para que me sigan, así como el link del canal de WhatsApp, el link de mi otro canal de YouTube. También recuerden que si quieren apoyar este canal pueden unirse en el botoncito que está aquí abajo y tener acceso a videos exclusivos para miembros. Todos los martes y jueves tenemos live y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Desde que era muy joven, ella había tenido el sueño de hacer pasteles porque su mamá preparaba pasteles deliciosos. Entonces siempre pensó que su sueño sería abrir una pequeña cafetería, aunque al principio no se logró porque se casó con este tipejo, pero ahora podía crear ese sueño. Entonces quería preparar pasteles deliciosos. Una de sus sirvientas, que siempre le preparaba café o té, le dijo que la extrañaría mucho, que no quería que se fuera, pero si de todas formas se iba a ir, quería que la llevara con ella. Pensó que era una muy buena opción porque ella sabía hacer té y café, estaba especializada en ello, pero no tenía el suficiente dinero para pagarle. En eso estaban hablando cuando la jefa de sirvientas la interrumpió en su habitación, como de: ya agarraste tus cosas, ya vete, porque tengo que limpiar. Resulta que esta señora nunca la quiso, le hizo la vida imposible, siempre la trataba mal, y fue ella la que logró que el amante de su marido entrara en su mansión. Al principio lo había tolerado por sus papás, pero ahora ya no tenía que tolerarlo. Resulta que su padre había ido a la guerra y había fallecido en ella. Poco después su madre enfermó y también falleció. Entonces ellos ya no estaban. No tenía por qué preocuparse ya por ellos. Le preguntó a esta jefa de sirvientas si su marido le había mandado a que la echara, pero que no tenía que preocuparse porque ya se iba. Solo que la
señora era una neurótica y le pegó a la otra sirvienta preguntándole por qué estaba ahí, por qué no estaba trabajando. En ese momento, Erin dijo, no, ella sí debe de ir conmigo, así que le pidió a su sirvienta que agarrara sus cosas porque la vería en la entrada de la mansión. Le dijo a la jefa de sirvientas que estaba despedida. Esta jefa de sirvientas le dijo que ya no era la duquesa, que no podía despedirla, pero ella tenía el anillo de la emperatriz, porque independientemente de su cargo, el emperador le había dado ese anillo porque era la mujer con más rango dentro del palacio, y simplemente por perder su título no iba a dejar de tenerlo, así que le dijo que era lo último que haría en su posición. La jefa de sirvientas le dijo, a mí no me importa, me van a volver a contratar, pero eso no sería pronto, porque el divorcio se llevó a cabo a las espaldas del emperador, que andaba en el campo de batalla, entonces faltaría mucho para que alguien más tomara su posición, y para que se celebrara una boda faltarían meses que ella estaría desempleada. Trató de desquitarse con Melly, la sirvienta, pero ella le dijo, ¿sabes qué? No le vas a poder hacer nada porque ella viene conmigo. Agarró sus cosas y se fue. Pensó que cuando le quitaran el título de duquesa todo su mundo se derrumbaría, pero lo que sintió de verdad fue libertad. Por su parte, el cucaracho andaba revisando unas cosas, pensando en su ex esposa, diciendo que tal vez se había vuelto loca debido al shock del divorcio, porque ¿cómo que abriría una cafetería? Pero en eso le llegó una carta del emperador que seguramente decía que cancelara su divorcio, que trajera a Erin de regreso. Él no quería escuchar razones, de hecho, no la hubiera tratado tan mal si no lo hubieran obligado a casarse con ella, pero eso no le importaba. También uno de sus asistentes le llevó un pequeño pastel que le había dado su amante, Serena, pero igual como que le hacía el fuchi. Le dijo, llévate eso de aquí. Por su parte, Erin se fue junto con Melly, que le preguntó ahora dónde iban a vivir. Entonces lo primero que hizo fue ir al centro, a un lugar de bienes raíces, a buscar una casa que tuviera un local para poner una tienda. Le dio algunas especificaciones y el señor le dijo, tengo algo que es perfecto para ti. Era una calle comercial en un barrio bien acomodado, no lujoso, pero había muchas personas y muchas tiendas por ahí. Ella, al entrar a la tienda, vio que estaba muy bonita, pero atrás había un jardín. Seguía a la casa donde ella podía cocinar, así que de inmediato le dijo que sí aceptaba y le entregó el dinero. Comenzaron a limpiar, a preparar todo. Como era momento de comer algo, ella decidió preparar un postre que era como un pie de limón. Melly, que había visto por primera vez que ella cocinaba, pensó que eran rumores, pero la verdad es que ella le dijo que su mamá le enseñó a cocinar. De hecho, a su mamá no le gustaba mucho el limón porque decía que era una fruta que causaba sufrimiento debido a lo agrio que era, pero cuando lo cocinaba de esta manera para hacerlo dulce, le gustaba bastante. Decía que una tarta de limón es un postre que vence el dolor, y era un postre perfecto para ella en ese momento. Cuando estaba en el palacio, pudo hacerlo una vez en secreto y pudo compartirlo con un chico con el que estaba en ese momento. De lo único que se lamentaba era que no pudo decirle adiós antes de irse de la mansión. Por cierto, este chico, ya todo un hombre, regresó al Palacio Imperial después de muchos años, pero todavía no sabía que Erin ya no estaba. Por su parte, la jefa de sirvientas andaba de lamebotas con la amante del cucaracho, diciéndole que ya se había ido Erin y que iba a poner un café, pero la tipeja, de por sí Erin nunca se metió con ella y ya se había ido del palacio. Entonces no sé qué tanto le molestaba, pero quería hacer que su café fracasara. Resulta que esta tipa, Serena, prácticamente era una noble, pero no porque solo tenía mucho dinero, así que pensó que lo mejor que podía hacer era escalar. Por eso empezó a seducir al príncipe heredero. Fue entonces que se lo encontró y le preguntó si podía ir a un baile con ella, pero él como que no quería, y en ese momento llegó Calix, que era su hermano, aunque en realidad no era su hermano. Lo que pasa es que el papá de Calix se sacrificó para salvar al príncipe heredero. Entonces el príncipe heredero lo adoptó de manera de honrar la memoria de su caballero, así que por eso son hermanos pero no hermanos. Calix le preguntó por su cuñada, ignorando por completo a Serena, pero en lugar de decirle que ya estaba divorciado, se enojó porque ¿por qué andaba preguntando por su esposa? Igual no le hizo caso a ninguno de los dos y se fue muy enojado. El archiduque se quedó pensando como de ¿dónde estará mi cuñada? Por su parte, Erin siguió acomodando su tienda. Melly le dio la idea de que pusiera sus postres en un anaquel para que la gente pudiera ver cómo eran, pero que estos postres fueran como de cerámica o algo así, no comestibles para que no se echaran a perder. Ya tenían todo listo para abrir la cafetería. El problema es que habían pedido unos granos de café de muy buena calidad, y cuando llegaron estos granos estaban todos echados a perder. Los de la paquetería le dijeron que no se hacían responsables, que no había devoluciones, pero sabemos que esto obviamente fue obra de la tipeja, amante de su ex esposo. Así que ella les pidió que entonces los llevaran a otro lado porque ella les pagaría por su transporte, y así lo hicieron. Ella fue a una casa de apuestas que era controlada por un marqués porque él se había hecho con el monopolio de los granos de café y le había ido muy bien. Ahora
tenía una casa de apuestas, así que entró buscándolo. La llevaron a donde estaba este tipo que al parecer se la pasaba apostando y tomando alcohol, así que cuando ella fue para hablarle sobre los granos de café, él le dijo no hay devoluciones, pero ella es más lista y le dijo que no quería agradecerle por tan buenos granos de café porque eran un regalo para su majestad el emperador. En ese momento él sintió el verdadero terror porque sabía que le había dado basura y como ella tenía un contrato donde decía que había pedido los mejores granos de café, pues él dijo ¿ahora qué voy a hacer? Trató de decirle que su majestad el emperador lo iba a perdonar porque había sido un error de los sirvientes y ella puede que el emperador te perdone, pero los otros clientes no te van a perdonar por ser un comerciante mediocre. Y como lo había amenazado con que nunca pidiera granos de café, ahora ya no podía seguir así. Entonces le dijo que le regresaría los granos de café junto con su dinero. Pero ella quería el doble de granos de café porque era su culpa haber hecho esa tontería. Así que no tuvo de otra más que aceptar. Cuando ella iba saliendo de hablar con el marqués, se encontró con un tipo borracho que quería seducirla, pero como ella no quería, lo terminó golpeando. Y justo en ese momento, de otra de las habitaciones salió su ex esposo. Cuando el tipo que estaba borracho notó que era el duque, de inmediato se disculpó. También se disculpó con ella y se fue. Entonces el tipo súper egocéntrico le dijo que no tenía que estar yendo a esos lugares porque si necesitaba dinero podía pedírselo, ya que sí se llevaban mal, pero tampoco quería que sufriera. Ella le dijo que no malentendiera las cosas, no estaba ahí para apostar, sino para verse con alguien por lo de su tienda de café. En ese momento él se le quedó viendo como de ¿estás hablando en serio? ¿Vas a poner una tienda de café? No tienes que llegar tan lejos para vengarte de mí y de Serena. Y ella se quedó como de ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? Aquí ella le dijo que el poner una tienda de café había sido su sueño durante muchos años y no tenía nada que ver con él ni con su amante ni nada, así que le pedía que no la volviera a buscar, que no se interesara en su trabajo porque no quería volverlo a ver. Entonces se dio media vuelta y se fue. Él vuelve a entrar a la habitación de donde salió porque un tipo que está con él le dice que ya todo está listo, que las armas llegarán dentro de un mes, que estará planeando quién sabe. Cuando ella regresa a la mansión está muy feliz porque consiguió los granos de café, pero tiene un invitado que resulta ser Ainz. Resulta que él había ido a luchar en la guerra, pero se sentía muy arrepentido porque pensaba que si no se hubiera ido no hubiera sufrido de esa manera, ya que ya se había enterado de todo lo que había pasado. Él era su querido amigo de la infancia, pero también era el jefe de los caballeros. Su querido amigo siempre había estado preocupado por ella. Cada cumpleaños él mismo le preparaba un pastel, pero cuando fueron adolescentes él se fue a la academia militar, así que ya no pudo verla. Luego de eso ella también se casó, entonces no volvieron a verse hasta un día en una reunión de la alta sociedad donde unas jóvenes platicaban que el nuevo jefe de caballeros era muy guapo y él la vio solita, así que fue a saludarla. Comenzaron a platicar de muchas cosas, de cómo le había ido en la guerra, cómo había subido de rango, pero a partir de ese día comenzaron a frecuentarse bastante, aunque siempre en lugares públicos para que la gente no malentendiera su relación. El problema es que un día en un banquete ella andaba por el jardín y escuchó ruido. Resulta que su amigo estaba tirado atrás de los rosales cubierto de sangre. Ella le quitó su camisa para ver qué era lo que tenía y resulta que tenía una herida, pero se estaba esparciendo porque tenía veneno de demonio. Este veneno es producido por algunos monstruos y cuando llegan a hacerle una herida a un humano, este se esparce hasta llevarlo a convertirse en un nuevo demonio. Cuando ella lo escondió, él despertó, le preguntó que qué estaba haciendo. Ella le dijo que no se preocupara porque escondería su secreto, ya que si se enteraban que estaba herido y tenía el veneno del demonio, lo ejecutarían en ese mismo instante, en lugar de querer curarlo. En eso estaban cuando de repente llegó Serena con otras jóvenes señoritas. Los vio juntos, pero ella cubrió su herida para que no se dieran cuenta, pero eso llevó a los rumores malintencionados de que ella tenía un amante y que se encontraban a escondidas. Luego de eso el emperador le preguntó si podía decirle qué era lo que había pasado, pero tampoco podía decirle que su querido amigo estaba envenenado, por lo que el emperador lo mandó lejos como para separarlos por si eran amantes o algo así. Luego de eso ella se divorció y lo demás ya lo conocen, pero ahora que lo está pensando más detenidamente, piensa que todo esto fue planeado porque alguien quería que él estuviera ahí para incriminarla a ella. Mientras estaban platicando, él le decía que quería decirle a todos la verdad porque todo esto era un malentendido, pero ella le pidió que por favor no lo dijera porque el único perjudicado sería él, ya que ella estaba feliz de salir del palacio y de estar divorciada. Así que él dijo, bueno, ya ni modo. Por los buenos tiempos, ella le pidió que se quedara, que le prepararía algo delicioso y él fue a ayudarla. Entonces recordaron que cuando tenían 9 años, ella le preparaba pasteles a él porque nunca nadie le había preparado uno. Y él estaba muy feliz porque se nota que le gusta y que siempre le ha gustado
asustado. Nunca podría olvidar el sabor de aquel pastel. Él siempre había estado enamorado de ella, siempre quiso estar a su lado, así que por eso se fue a estudiar. Por eso se convirtió en caballero, porque quería estar a su lado. Pero cuando estaba en la guerra, escuchó la noticia de que ella se había vuelto duquesa. Así que pensó en enterrar sus sentimientos. Pero entonces había muchos malos rumores sobre ella, diciendo que estaba celosa del amante del duque, que la trataba mal, así que él se esforzó todavía más para poder entrar en el palacio. Pero le terminó causando muchos problemas, así que pensaba curarse de su enfermedad o incluso antes de eso y poder contar toda la verdad. Solo quería que esperara un poquito más. Erin entró a su casa, preparó un estofado delicioso, los dos quedaron maravillados de lo rico que estaba, incluso se sirvieron un segundo plato. Mientras estaban platicando, le preguntaban si ya sabía qué nombre le iba a poner a su cafetería y ella les dijo que sí porque le iba a poner Limonero. Por otro lado, en el palacio había un banquete donde unas jóvenes señoritas estaban adulando a Serena por ser la próxima duquesa, pero en ese momento llegó Calix, que la verdad la odiaba con todo su ser. Trató de llevarse bien con él, pero él siempre la ignoró, nunca le habló, la trataba mal, así que se fue para otro lado para evitar que la gente viera cómo la ignoraba. En ese momento las señoritas que quedaron empezaron a hablar de que la ex duquesa abrió una cafetería, que seguramente se fue con su amante a vivir para allá, pero Calix sí estaba interesado en esto, así que les preguntó de qué estaban hablando. Ellas dudaron un momento en si decirle o no, porque prácticamente los rumores están prohibidos en la capital, así que como él era el más favorecido por el emperador, tenían miedo, y él, para que hablaran, les dijo que no se preocuparan por su abuelo, que le dijeran con confianza. Así que le contaron que Erin había estado con su amante en el jardín, que seguramente se estaban viendo escondidas, y entonces él les preguntó si la habían visto ellas mismas, pero no, porque todos eran habladurías de alguien se lo dijo a alguien que se lo contó a otra persona y así. Entonces esta chica de inmediato se dio cuenta de que había cometido un error. Calix le dijo que si no quería perder la vida, entonces debería de dejar de decir tantas tonterías y se fue. Él, pensando en todo esto, se dio cuenta de que era falso, porque para empezar, si de verdad quisiera tener un amante, hay habitaciones secretas en el palacio que ella conocía. No lo iba a estar haciendo ahí enfrente de todos en el jardín. Además, ella no era ese tipo de persona. En ese momento, uno de sus ayudantes le dijo que había noticias del sur porque el emperador venía de regreso. Por su parte, una joven señorita que iba pasando por la calle tenía bastante calor y entonces se encontró con la cafetería de Erin. Entró a tomar algo, a comer algo, todo se le hizo delicioso, así que pidió más y más cosas. Ella estaba súper feliz porque entre más cosas preparaba, más gente había. Pero en un momento su tienda se puso muy tranquila, así que se preguntó qué estaba pasando y resulta que había un señor que había sido enviado por el emperador ya que quería verla. Ella le preguntó si era una orden, pero le dijo que no, solo quería que fuera al palacio. Ella le dijo que lo sentía mucho, pero no quería volver al palacio. Le dio unas galletas para que se las diera al emperador y este señor se fue. Él sabía que diría algo así, no estaba enojado con ella, pero sí estaba enojado con su hijo, bueno, su nieto, así que lo mandó a llamar. Siempre supo que él no la quería, pero no llegó a pensar que la iba a tratar tan mal. Le dijo que ese divorcio había sido a sus espaldas. Él trató de decirle que los dos estaban de acuerdo, además de que ella había sido infiel y que cómo esperaba que la dejara quedarse en el palacio, pero el emperador le dijo que no había pruebas de que el rumor fuera cierto. Entonces, como él había provocado eso, él lo tenía que solucionar. Tenía que traerla de vuelta porque tenía que ser ella la emperatriz. Y esto no era un pedido, sino una orden. Él salió muy enojado, corrió a todos de la habitación, incluyendo a su amante, y ella estaba muy enojada porque pensó que si esa mujer desaparecía, su majestad el emperador por fin la iba a aceptar. Pero eso no iba a pasar. Estaba muy enojada pensando que Erin era mejor que ella por alguna razón. Ahora, a Erin todo le estaba yendo súper bien porque había rumores de que un chef del Palacio Imperial se había retirado para abrir su pequeña cafetería en esa pequeña ciudad. Entonces todas las nobles o chicas adineradas o chicas que vivían por ahí estaban fascinadas con los productos, con los pasteles, con todo en general. Así que su tienda se hizo súper popular, tanto que ella ni siquiera tenía tiempo de descansar. De hecho, su amigo Ainz le había mandado un montón de vajillas carísimas, un montón de utensilios de cocina como regalo, así que ella estaba muy feliz y quería regresarle todo el favor cocinándole cosas ricas, pero no había tenido el tiempo de verlo. En eso estaba cuando un tipo empezó a hacer un escándalo en la tienda. Era un estafador que quería que le regresaran más cambio de lo que había pagado. Las clientas también sabían que era un estafador, entonces ella lo encaró, le dijo que porque era tan grosero y él la golpeó con una bolsa llena de monedas. Se le hizo fácil porque eran puras mujeres, pero justo en ese momento llegó Calix. Lo golpeó, lo tiró al suelo, lo tenía sometido y le preguntó a su cuñada si quería que lo desviviera. Ella le dijo que no porque quién iba a querer visitar una cafetería donde ocurrió un crimen. Así que él dijo bueno, sí es cierto, y lo dejó ir. Luego de eso, él le dijo que regresaría después porque ella estaba bastante ocupada, pero al día siguiente un mensajero de la hija de un canciller le dijo que quería hacer un encargo de un pastel, pero también quería que ella misma fuera a llevárselo. Era obvio que algo estaba
estaba tramando, pero no tenía miedo, así que aceptó el pedido. También por su parte, Calix fue a verla porque estaba preparando varias cosas. Ella trató de decirle que ya no era su cuñada, pero él como que no entendía, entonces recordó que él había perdido a sus padres muy joven y fue adoptado por el príncipe heredero, que era amigo de su papá, pero 2 años después el príncipe heredero murió repentinamente y el emperador, su abuelo, lo consideró como su verdadero nieto. Lo crió súper mimado. Debido a esto, él es un espíritu libre básicamente. Él veía como ahora ella había cambiado muchísimo, ya que en el palacio ella siempre estaba ocupada, siempre tenía cosas que hacer, todo el mundo la criticaba, pero cuando él la iba a visitar sentía un pequeño respiro. Calix era el único que no la criticaba, que la trataba bien, entonces le gustaba mucho estar con él, pero cuando se hizo adulto se fue a su propia mansión y entonces no lo volvió a ver. Él, que se la pasaba viendo cómo trabajaba en su panadería, se dio cuenta de que cambió muchísimo, porque en el palacio no podía sonreír, todo el mundo le gritaba, la trataba mal, pero ahora defendía sus ideales, defendía su tienda, era una persona completamente diferente. Como ella tenía que ir a comprar algunos ingredientes para el pastel que le iba a hacer a la hija del canciller, se fue de la tienda y le dijo a Melly que cuidara a Calix por cualquier cosa que llegara a necesitar. Pero poco después llegó el príncipe, su ex esposo, el cucaracho, porque su papá se había negado a verlo hasta que la trajera de vuelta. Así que fue a la cafetería y se dio cuenta de que esos rumores eran ciertos, de que su familia antes hacía pasteles, pan, salían a vender para salir de sus deudas. Nunca le había interesado porque lo obligaron a casarse con ella, pero básicamente no sabía nada de su esposa, ni siquiera intentó conocerla ni nada. Entonces cuando entró, Melly le dijo que ella no estaba, pero dijo que iba a hacer una ceremonia en su casa, quería que fuera él. Él no quería ir, de hecho como que la odiaba, no sé, ya no la quería cerca, pero ella sabía que lo que sí quería era ir en contra de su abuelo, entonces por eso no la abandonaría. Así que le dijo que iban a haber rumores de que ya no la quería, entonces todo su numerito de que abandonó a su esposa sería para nada, así que él terminó aceptando ir. Bueno, pues al día siguiente, Erin estaba con Calix comprando un vestido. ¿Cómo habían terminado en esta situación? Resulta que unas horas antes, ella estaba viendo lo del pastel para Serena, porque también tenía que ir al baile, entonces Calix le estaba ayudando. Le dijo que quería ser su compañero en el baile porque había 2 grandes motivos. Una, para ver que todo estuviera bien, y aparte, como él iba a estar ahí, ella no se le iba a poder acercar. Entonces dijo, bueno, eso es tentador, y terminó aceptando que fueran pareja, porque ¿qué importaba lo que dijeran los demás? A ella ya no le importaba, por eso se había divorciado de todas maneras. Él le pidió que por favor la acompañara a comprar un vestido y por eso habían terminado en la tienda de ropa. Ella le preguntó si los vestidos eran para una joven señorita, él se rió, le dijo que sí, eran para alguien muy especial, quería algo sumamente caro que no pudiera regresar, y ella de, ¿no sería mejor un regalo sincero? Pero entonces él llamó a los encargados de la tienda y pidió todos los vestidos para llevar. Ella pensó que era mucho porque era el presupuesto del Palacio Imperial de un mes, pero como él ya no quería que el malentendido fuera tan lejos, le dijo que todos los vestidos se los iba a regalar a ella, porque quería que usara alguno en la fiesta que iba a hacer Serena. Ella se empezó a preguntar por qué él le estaba regalando todo esto, por qué se preocupaba tanto por ella, por qué quería estar cerca de ella. Se le cruzó por la mente que quizás él estaba enamorado, pero en ese momento él le dijo que habían hecho una promesa donde ella había aceptado que él le regalaría un vestido. Resulta que muchos años antes de que ella se casara con su hermano, la conoció en una fiesta de té donde también estaba el emperador. Se le hizo muy guapa cuando la vio por primera vez, pero luego de eso se casó. Y el mismo día que se casó, Raymond llevó a su amante, la ignoraron, ella se encargó del palacio sin escuchar los rumores, pero estaba completamente sola. Así que un día la encontró llorando en la cocina porque estaba preparando un pay de limón. Se puso a platicar con ella, cada que platicaban, cada que probaba sus postres, algo dentro de él como que empezaba a crecer. Era un sentimiento de amor. Un día él escuchó que otra señorita se burlaba de Erin porque sus vestidos eran muy simples. En cambio, los vestidos de Serena estaban llenos de joyas. Así que le dijo a Erin que sí aceptaría que le regalara un vestido. Ella terminó diciendo que sí, entonces por su cumpleaños él empezó a preparar un vestido con un montón de presupuesto. Súper bonito, todo estaba listo para ese día. Fue corriendo porque quería ver a Erin, pero ella tenía otro vestido en las manos que le había regalado Raymond y se veía feliz, aunque en el fondo sabía que ese vestido lo había elegido un asistente, que era cualquier vestido, pero solo ver que su cuñada era feliz con ese simple gesto, se dio cuenta de que no había lugar para él en su corazón, así que nunca le dio aquel vestido. Trató de enterrar el amor que sentía por ella, fue su primer amor, pero no debía de sentir nada por ella, y el que también pensaba así era su abuelo, que lo mandó a llamar para preguntarle qué pensaba sobre Erin. Él se avergonzó mucho, le dijo que había estado pasando mucho tiempo con ella, ya que estaba en problemas bastante difíciles debido al amante de su hermano, y le preguntó a su abuelo si no podía hacer nada al respecto. Su abuelo le dijo que ya quisiera él, el problema era la actitud de su hermano. Aún así se dio cuenta y le dijo que no debería de desear casarse con una mujer ya casada, porque notaba sus sentimientos. Le dijo que cuando creciera encontraría a otra mujer a la que amaría
ella y se casaría con ella, pero él trató de no enamorarse de ella, pero no podía. Incluso se fue de la mansión para alejarse y evitar tener estos sentimientos, pero después de algunos años se enteró del divorcio y regresó a la capital para ver que ella estuviera bien. Solo quería ver que no lo necesitara, que fuera feliz, pero no pudo apartarse de ella, así que ahora ella le estaba preguntando por qué le regalaba tantos vestidos. Él trató de excusarse diciéndole que lo tomara como varios regalos de cumpleaños atrasados, que no le diera mucha importancia, aunque en el fondo seguía completamente enamorado de ella. Cuando lo veía, notaba que él era súper dulce, gentil, pero también se sonrojaba bastante. Entonces, Erin tampoco es mensa. Sí llegó a notar cierto interés de parte de él y también se le empezó a acelerar el corazón. Llegó el tan esperado día del baile del amante, así que Mary llevó el pastel. Le dijo que lo trataran con sumo cuidado porque era muy importante, pero la sirvienta de Serena como que ya se notaba un poco extraña. Por fin de que recibió el pastel, ella se regresó porque Erin tenía que prepararse, ponerse el vestido, arreglarse, así que ella se ofreció a maquillarla, a ayudarla, porque aunque ya no era su doncella, era bastante difícil ponerse ese vestido. La preparó súper bien, se veía como si fuera una persona completamente diferente, le quedaba excelente el vestido que había elegido Calix para ella. Él ya había llegado por ella, quedó fascinado, asombrado, diciéndole que se veía muy bien, y entonces fueron juntos al baile. En el baile ya estaba Serena con el duque Raymond, que estaba muy aburrido, se lamentaba de haber ido ahí, pero en ese momento presentaron a Calix, que venía acompañado de Erin. En cuanto la vio, hasta se sonrojó porque se veía muy diferente, se veía hermosa, pero cuando vio que estaba acompañada de Calix, se enojó bastante. Fue frente a ella lo saludó como el duque, pero estaba muy enojado preguntándole por qué estaba con él, aunque su hermano le dijo que ya no estaban en una relación. Los papeles del divorcio habían sido completamente llenados, por lo que no tenía por qué interferir en su vida privada. En ese momento, Serena se hizo la víctima como de no, es que yo fui a una fiesta de té y probé su pastel, le encargué uno, entonces como no podía simplemente pedirle el pastel sin una invitación, pues la invité, pero lo hacía sonar como si Erin fuera la que le hubiera pedido que la invitara, aunque ella ya no estaba dispuesta a dejarse pisotear por nadie y le dijo que ella preparó un pastel porque ella había insistido mucho en que promocionaría su tienda, entonces por eso había aceptado a pesar de que tiene muchos pedidos en su pastelería. También le preguntó por el hermoso pastel que le había enviado porque no lo veía en ningún lugar, pero ella le dijo, está en el cuarto por ahí para que los invitados vayan a probarlo si quieren. Y ella de, bueno, entonces siguió su camino junto con Calix, que la vio muy feliz, mucho mejor de lo que la veía en el Palacio Imperial. Le pidió su primer baile, así que comenzaron a bailar. Todos estaban fascinados porque hacían una excelente pareja, todos menos Raymond, que estaba furioso. Ellos bailaron súper bien, pero cuando Serena le pidió a Raymond que también fueran a bailar, él no quiso, la ignoró por completo y bastante enojada le pidió a los invitados que pasaran a donde estaban todos los bocadillos. También estaba ahí el pastel que Erin había preparado, pero como todavía estaba en la caja, le pidió a la sirvienta que lo sacara y estaba como todo lleno de sangre. Todos se quedaron espantados por lo que ella había preparado, pero claro, ella sabía desde un principio que esto era una trampa y había preparado medidas contra esto, porque le dijo que ella le había mandado el pastel bien, le preguntó si no lo había visto antes de abrir la caja, pero Serena dijo que no, que debió de haber sido un error. Erin le preguntó si de verdad no había sido el error de alguno de sus sirvientes, pero le dijo que eso no importaba mucho porque ese era solo el de demostración, ya que siempre en los banquetes había dos o uno que se ponía para que los invitados vieran cómo era y el de degustación que llegaba después, sobre todo para que el chocolate no se derritiera ni nada, aunque entendía que ella no supiera nada de esto porque no tenía experiencia. Llegó el verdadero pastel, que era hermoso, además de que sabía muy rico. Todos en el banquete estaban fascinados con el pastel y Serena no tuvo de otra más que tragarse su amargura. Cuando ella salió de este salón de banquetes fue con Calix, que seguramente ya había hablado con su hermano, que estaba muy enojado, y la llevó de regreso a su casa porque ella quería irse, pero él tenía otros planes, porque quería que primero fueran a la mansión de él. Ella le preguntó por qué, y es que era común que después de una fiesta de este estilo fueran a cenar una pequeña comida ligera. Así que ella dijo, bueno, sí es cierto, no le tomó más importancia porque aunque luego sentía que él tenía otras intenciones, también como que a la vez no quería pensar en eso. Entonces fueron a su mansión, él le preparó una cena sencilla, pero de sencilla no tenía nada, había un montón de platillos. De hecho le dio un postre que era como un helado y ella pensó en que luego cuando se avecinaran los días de calor prepararlo en su tienda. Entonces él le dijo que planeaba invertir en su tienda, solo que en ese momento la llamó de nuevo cuñada. Y ella de, ¿por qué me dices cuñada? Hace rato me dijiste señorita Erin. Él cambió de tema, pero ella se puso a pensar que había pasado muy poco tiempo, pero a la vez habían pasado muchas cosas, porque estuvo casada, se divorció, abrió su cafetería, ahora todo le estaba yendo bien. De lo único que se lamentaba era de no haberlo hecho antes cuando sus padres estaban vivos. En ese momento él le dijo que le
tenía otro regalo porque le dio una caja musical. Esta caja era muy especial porque su padre la había hecho a mano para su mamá, solo que cuando tuvieron sus problemas económicos, ella tuvo que venderla. Pensó que se había perdido para siempre, sin embargo, él lo recordó que aquella vez que comieron pay de limón juntos, le había contado acerca de esto y nunca lo olvidó, es más, encontró la caja. Ella le dijo que él era como un mago porque siempre la ayudaba, siempre estaba cuando más lo necesitaba, pero él le dijo, no te preocupes cuñada, yo simplemente era un regalo que quería darte. Y ella de nuevo le dijo que ya no le dijera así, que ya no era su cuñada, que solo le dijera Erin, y en ese momento él dijo, bueno sí, Erin. Resulta que antes en la mansión cuando estos dos se quedaron platicando a solas, él le reclamó por estar con su esposa, pero de inmediato Calix le dijo que ella ya no era su esposa y que no tenía por qué intervenir en todo esto. Entonces por eso se quedó bastante enojado. Serena fue a hablar con él y él muy enojado le reclamó por haberla invitado y por estarla molestando, porque había investigado y aquel asesino había sido enviado por ella. Así que le dio un ultimátum de o te aplacas o te aplaco, porque le dijo que no volviera a tocar a Erin. Serena le dijo que pensó que si desaparecía, el emperador por fin le iba a aceptar, pero le dijo que aun cuando no estaba casado, él no dejó que se casara con ella, entonces que no anduviera haciendo tonterías. La jefa de sirvientas habló con ella, le dijo que podía ocupar otros métodos como hacer que Erin se fuera por su propia voluntad de la capital. ¿Qué estarán planeando estas arpías? ¿Quién sabe? Por su parte, Erin ya tenía que irse de la mansión de Calix, él le puso una escolta y la mandó de regreso en su carruaje, y cuando ella llegó vio que había un carruaje de su ex esposo enfrente de la tienda. Así que le dijo, por fin llegaste, y se enojó cuando vio que venía del carruaje de su hermano. Pasaron a hablar a la tienda, le dijo que ya le había dado una advertencia a Serena de que no la anduviera molestando, pero ella sabía que todo había sido en un principio su culpa, así que le dijo, ya no me estés molestando, ya vete, pero antes de que él se fuera, la agarró de la mano y le dijo que quería hablar con ella. Desde el principio supo que no tenía ninguna intención de ir a disculparse, pero ella ya quería que se fuera. Entonces él comenzó a decirle que quería llevarla al Palacio Imperial porque su abuelo se negaba a admitir su divorcio, a menos de que ella fuera y pidiera permiso. Pero ella no quería hacerle ningún favor porque a ella el emperador ya no le había dicho nada, así que esto era algo que era su problema. Pero entonces él le dijo que por qué quería humillarlo de esa manera, porque fue con Calix al baile, porque al parecer se llevaban muy mal. Pero ella le dijo que con quien saliera no era de su incumbencia y que no tenía por qué pedirle permiso. Él le dijo que podía conocer a 1001 hombres, pero ninguno de ellos podía ser Calix. Como ella se enojó bastante, lo corrió de la tienda, pero él le dijo que regresaría. Cuando fue hacia su casa, notó que en la cocina ya no estaban dos florecitas que había hecho de dulce y la ventana estaba abierta, por lo cual se le hizo bastante extraño, pero lo dejó pasar. Al día siguiente tenía que hacer muchos postres, muchas otras cosas, y una de sus mejores clientas le había encargado algunas cosas. Entonces comenzaron a platicar acerca del festival de verano porque dura un montón, y aparte varios puestos se ponen a la orilla del lago, es como un tianguis nocturno, pero es para plebeyos, entonces ella nunca había ido desde que entró al Palacio Imperial, aunque como ahora ya no tenía que esconderse, se daría una vuelta. Su clienta le dijo que debería de ir acompañada porque es más divertido, pero mientras estaba pensando con quién ir porque Calix no podía ya que llamaba mucho la atención, llegó un hombre de su tienda para preguntarle si era la propietaria del lugar. Resulta que era un inspector de salubridad, así que ella le dijo, ah sí, claro, pase, haga su inspección, pero no veía nada fuera de lugar y se enojó mucho. Le dijo que tenía que darle prácticamente dinero para que escribiera un buen informe y no le cerraran el local, pero ella sabía que esto era un truco barato, le dijo que no tenía dinero, no le iba a dar un soborno, así que era mejor que se retirara. Sabía muy bien que Serena había mandado a llamar a este tipo porque si no pasas la inspección de salubridad todavía te puedes defender, pero si sobornas a un funcionario ahí sí te vas a la cárcel. Entonces lo corrió. Le explicó a Melly lo que había pasado, que muy preocupada por ella le dijo que debería de decirle a alguien por si estos tipos intentan alguna otra cosa. Pensó en Calix, pero le debe tantas cosas, ha sido tan bueno con ella que no quería molestarlo con otro de sus problemas. Entonces Melly le dijo que le dijera a su amigo, al caballero Ainz, que justo iba llegando a la tienda y entró porque escuchó su nombre. Empezaron a platicar, ella le dijo que al parecer la amante del duque no la deja en paz. ¿Por qué motivo o razón? Quién sabe, si ya se divorció de él, pero no quiere tomarle mucha importancia. Entonces le pregunta por qué estaba en la tienda. Él le dice que escuchó rumores de que fue a la fiesta al baile el día anterior, entonces quería ver que todo estuviera bien. Ella le dijo que sí, que no tenía problema, pero él, para aligerar el ambiente, quería invitarla al festival de verano. Aunque claro, trató de decirle que pues no era nada importante, simplemente quería que ella estuviera más tranquila, pero ella aceptó sin dudarlo. Justo en ese momento le llegó una carta de una condesa que nunca había conocido, conoció a su
esposo porque trabajaba en el palacio, pero a ella jamás. Ella quería invitarla al día siguiente a una fiesta de té y como tenía sus sospechas de que tal vez también fuera algo malintencionado, Ainz le preguntó si quería que la acompañara por cualquier cosa y así lo hicieron. Ella llegó a la mansión de la condesa, la recibió muy bien, de hecho estaba muy feliz de poder probar sus postres, pero quería pedirle un postre en específico, porque dentro de 3 semanas sería su fiesta de cumpleaños. Ella alguna vez estuvo en el sur, en un país enemigo, en su época de adolescencia, y había probado un postre de ese lugar, así que quería que ella lo replicara. Resulta que su madre era de ese país enemigo del sur, aunque nadie lo sabía, porque seguramente si lo sabían, la iban a tratar muy mal, ya que las personas que vienen del sur son muy mal vistas. Pero como quería saber cómo era el país natal de su madre, un día simplemente subió a un barco que iba para allá y se fue. Le platica que nunca va a poder olvidar la arena tan blanca, era como un país tropical. Le sirvieron una comida súper rica, pero el postre la había dejado marcada porque era una especie de mousse con gelatina, con aroma a flores. Entonces le enseña un frasco de estas flores que era la flor de jazmín y le pregunta si ha visto ese postre en algún lugar, pero ninguno de los dos lo conocía. La condesa le pide si por favor podía hacer un postre que mantuviera el olor a jazmín. No tenía que ser exactamente igual al que ella esperaba, pero haría lo que fuera con tal de que mantuviera el olor. Erin pensaba que era un trabajo bastante difícil, pero le gustaban los retos, entonces le dijo que sí. En cambio, quería que si por favor lograba hacer el postre, pudiera pedirle un favor a su marido, porque era un alto funcionario, y seguramente era algo para calmar a la loca de Serena. Cuando salieron de ahí le preguntó a Ainz si no había visto estas flores en el sur, pero él le dijo que no. Se sintió un poco triste por no serle de ayuda. Él le preguntó si necesitaba alguna otra cosa porque la iba a acompañar, así que ella le dice que quiere ir a una tienda de comestibles, pero se da cuenta de que él es bastante guapo, seguramente debe de andar pensando ya en casarse, o tiene muchas solicitudes porque galán sí es. Pero en ese momento él la abraza y le dice que guarde silencio porque alguien los está siguiendo. Ella piensa que es plena luz del día, no podrían hacer nada, pero aparte le dice que parecen caballeros entrenados. Entonces tiene la ligera sospecha de quién puede ser, porque Serena no puede movilizar a los caballeros. Su ex esposo no estaría interesado, así que solo queda una opción. Le dice a su amigo que no se preocupe, que se ve que no van a hacer nada, así que van a una tienda a pedir más flores de jazmín, pero ya no hay, entonces se dirigen a otra y cuando sale de la tienda se encuentra con Calix. Él lo hizo ver como si todo hubiera sido una gran coincidencia, aunque de coincidencia no tenía nada. Saludó al jefe de los caballeros, le dijo que era un honor conocerlo, aunque ya se conocían, pero él era algo grosero porque le decía, ay, es que las cosas que no importan luego las olvido. Como quería hablar con ella, trató de separarla de él, pero Erin es muy buena persona, entonces de inmediato agarró a su amigo y le dijo, lo siento, pero ahorita estoy con él. Si quieres puedes hablar conmigo en la noche en la tienda. Su amigo le dijo, no te preocupes, tú ve, no me pasa nada, así que al final de cuentas terminó yéndose con Calix. Una vez en el carruaje, ella le preguntó si él le había puesto caballeros para vigilarla, pero él le dijo que no. Ella le preguntó cómo sabía que estaba en esa tienda, él le dijo que sus caballeros se lo habían dicho, y ella de, ¿y cómo lo sabían? Y él, pues es que te vieron. Era algo de nunca acabar, pero al final de cuentas sí eran sus caballeros los que la vigilaban. Él le preguntó si su hermano había ido a verla a la tienda, entonces ella le platicó que sí, que fue porque quería que lo acompañara al Palacio Imperial para pedir el permiso del emperador de su divorcio, pero ella no quiso ir. Él trató de preguntarle si no le había dicho otra cosa, pero ella le dijo que no, y le preguntó si eso era lo único por lo que estaba ahí, pero le dijo que no porque había algo más importante, ya que quería invitarla al mercado nocturno que abriría dentro de una semana. Ella le dijo, al final de cuentas no era nada tan importante, pero ya tenía un compromiso con su amigo, el caballero. Irían juntos al mercado, entonces Calix fue como de, bueno, no hay nada que se pueda hacer. Él seguramente no está ocupado como para ir al mercado nocturno. Algo planeaba, estoy 100% segura. Ella entró a otra tienda donde también vendían especias, pero el señor tampoco tenía jazmín porque se había agotado. Tenía algunas otras especias de otros lugares y ella notó unas hojas bastante raras, muy oscuras, así que las abrió y le dio una mala sensación, se ven como una mala vibra. Era como si hubiera sido una ilusión. Le preguntó al señor qué hojas eran estas y él le dijo que eran hojas del Bosque Negro, que era un lugar muy al norte en la frontera, muy misterioso. Ella por plena curiosidad las compró, se las llevó y empezó a hablar con Calix acerca de que no encontraba las flores, pero entonces se le ocurrió una idea y le pidió que por favor la dejara entrar a la biblioteca del Palacio Imperial para ver si de pura casualidad ahí estaba la receta que vio la condesa. Empezó a ver varios libros, pero ninguno encontraba nada hasta que vio uno que sí trataba de postres de distintas regiones, pero justo en ese momento Calix fue a preguntarle qué era lo que estaba buscando. Le describió más o menos el postre y resulta que él también había probado algo así una vez que fue hacia el sur. Ella lo regañó por andar en lugares peligrosos, pero él con una sonrisa le dijo que no se preocupara porque él regresaría sano y salvo de cualquier lugar, lo que la hizo sonrojarse bastante, solo que en ese momento escucharon la voz de Raymond, entonces se escondieron y resulta que este tipo estaba hablando con otro bastante sospechoso acerca
acerca de un contrato que tenían y que él no había cumplido con su parte del trato. En eso estaban, pero Erin ya quería salirse de donde estaban escondidos porque estaban muy cerca, muy pegaditos, y se salió así a la brava. Entonces unos libros casi le caen encima, pero Calix los detuvo. En ese momento, Raymond fue muy enojado a preguntarles qué estaban haciendo ahí. Ella se enojó bastante porque era como si la estuviera recriminando por estar con Calix, así que de una vez se lo dejó en claro, que ella no era de su propiedad ni ahora ni cuando estaban casados, así que no tenía por qué meterse en su vida privada. Como estaba bastante enojado, Calix tuvo que defenderla también, diciéndole que si seguía molestándola, esto escalaría, incluso si le decía a su abuelo, él también le diría que estuvo platicando con alguien sospechoso en la zona prohibida. Así que Raymond se fue muy enojado. Resulta que la biblioteca está prohibida, necesitan un permiso del emperador, ¿por qué razón o motivo? Quién sabe. Pero cuando él se fue, ahora sí retomaron sus pláticas porque él estaba diciendo que había probado un postre similar al de la condesa y que no era crema batida lo que tenía, sino que era una fruta exótica de aquel país, pero que si la veía, la identificaría. Entonces le pidió que fueran al mercado nocturno y ella no tuvo de otra más que aceptar porque tenía que ver cuál era esta fruta. De todas formas, iría con su amigo otro día de los días del mercado. También se dio cuenta de que ella sabía quién podía tener pétalos de jazmín porque era muy común que se utilizaran en tés. Al emperador le gustaba mucho el té, entonces seguramente él tenía pétalos, por lo que le escribió una carta para pedirles algunos. Y Calix le dijo que él mismo se la entregaría. Pasaron algunos días y ella despertó porque quería empezar a probar estos nuevos postres con jazmín. Todavía faltaba que llegaran más pétalos de parte del palacio, pero empezó a hacer algunos pudines, otros postres, y llegó aquella niñita que le había pedido un pastel en forma de gato a entregarle unas frutas. Entonces, como no tenía nada que hacer, le pidió que probara el pudín que había hecho y le dijera su opinión. Estaba muy delicioso, pero no olía ni sabía a jazmín, entonces por ahí necesitaba hacer otras cosas. Cuando esta niña se fue, también iba llegando su amigo Ains, que le llevaba algo de almorzar por si todavía no había comido. Ella le agradeció, pero cuando lo hizo pasar y tomó la comida, sintió una especie de esa ilusión que había visto cuando sintió las hojas del bosque negro, y su amigo se empezó a poner muy mal, tanto que se desmayó. Ella notó que había sangre en su camisa y resulta que aquella herida estaba peor que antes. No sabía qué hacer, pero nadie se podía enterar, así que cerró todas las puertas, todas las ventanas y cortinas, pero cuando intentó tocar su herida, como que este líquido se le pegó, pero a la vez ella creó una luz que hizo que esto retrocediera y toda esta cosa oscura desapareció. Había escuchado que habían encontrado la cura en el bosque del norte, así que pensó en esas hojas que había comprado en el bosque negro. Hizo una especie de té con leche y se lo dio a tomar, pero no había ningún tipo de reacción. Cada vez se ponía peor, así que lo agarró de la mano y rezó porque él se pusiera bien. Entonces salió una luz y empezó a curar la herida que tenía. La herida desapareció por completo y en su lugar había una marca dorada, pero no le dolía ni nada, entonces tenía que averiguar más al respecto. Por su parte, el emperador había ido a visitar la tumba de su hijo, también había ido Calix, que dejó flores ahí. No se encontraron, pero el sumo sacerdote le dijo que Raymond no había ido en todos estos años. Le preguntó si ya había aparecido la cualidad del sucesor en alguno de los dos, pero nada más no. Resulta que necesitaban a Erin. No podían decirle realmente por qué tenía que estar casado con ella hasta que aparecieran estas marcas de sucesión, pero él la había echado por completo, y resulta que Calix le dijo que hace poco habían intentado atentar contra la vida de Erin, que si él no hubiera estado en ese lugar, entonces ella habría perdido la vida de inmediato. El emperador captó que podría llegar a ser su otro nieto, entonces no le dijo nada más acerca del tema de que estaba mucho con ella, pero sí le dijo que en algún momento iba a tener que regresar a su propio territorio. Él antes de irse pasó a ver a Erin por la ventana que estaba hablando con su amigo, porque él recordaba que cuando era niño trataba de hacer que ella sonriera. Nunca esperaba nada a cambio, simplemente quería hacer de su vida más feliz, pero ahora que la veía sonreír con otro hombre se sentía muy triste, le dolía el corazón. Se dio media vuelta, pero Erin se dio cuenta de que estaba fuera, así que lo siguió y le preguntó qué estaba haciendo ahí. Él le dijo que quería despedirse, pero vio que estaba ocupada, entonces mejor se retiraba. Ella le explicó que su amigo estaba ahí para reparar la mansión, pero él como que estaba triste, sintió mucha tristeza. Ella trató de explicarle que él era su amigo de la infancia, que siempre habían estado juntos cuando eran niños, y él se puso más triste pensando, ¿y si yo hubiera sido su amigo de la infancia? ¿Y si yo hubiera sido el que se casara con ella? Cuando estaba a punto de confesarle sus sentimientos, escucharon un ruido en la cocina, así que corrieron a ver qué era lo que estaba pasando. Su amigo, Ains, también fue a ver, pero solo había platos rotos. De hecho, los postres que había dejado junto a la ventana ya no estaban. Les platicó que esto ya había pasado, pero pensó que había dejado la ventana abierta. Sin embargo, ahora sí, alguien había abierto la ventana. No había sido un animal ni nada. Su amigo fue a verificar si había algo sospechoso por los alrededores, mientras que Calix se quedó con ella y le dijo que quería que por favor dejara que una escolta estuviera con ella por cualquier cosa. Así que ella terminó aceptando. Y al día siguiente un chico llamado Pedro se quedó ahí con ella, pero nunca
nunca lo veía. Era como si fuera un fantasma porque tampoco quería perturbar su vida. Pasó una semana donde su amigo ya tenía que regresar a su propia casa y lo estaba revisando que la herida estuviera bien. De hecho, él se sentía muy avergonzado porque no traía ropa arriba, pero antes de que se fuera, Erin le dijo que al día siguiente en la noche fueran al mercado nocturno porque se lo había prometido. Entonces, Ain le dijo que sí, que la esperaría cuando cerrara la tienda y que después de ir al mercado tenía algo que decirle. Al día siguiente fue a recogerla, fueron al mercado nocturno, donde lo primero que hicieron fue ir a comer un algodón de azúcar porque cuando eran niños no tenían dinero y compraron uno para ellos dos, así que se prometió que cuando fueran adultos comprarían uno para cada uno. Solo que a ella no le encantó tanto porque sabía pura azúcar. De ahí siguieron disfrutando el festival. Él le regaló un conejito de peluche muy grande porque ganó en tirar las espadas al tiro al blanco. También fueron a ver un regalo porque quería darle un adorno para su espada. Él estaba muy feliz, pero entonces ella también compró otro regalo para dárselo a Calix en agradecimiento a todo lo que ha hecho por ella. Aunque él sabía muy bien las intenciones que tenía Calix con ella, pero ella al parecer no se daba cuenta. Entonces cuando iban regresando a la mansión, él le dijo que tenía algo que decirle, porque gracias a ella se había curado, gracias a ella podía estar trabajando con los caballeros, no tenía forma de agradecerle todo lo que había hecho por él, pero había algo que había querido hacer desde hace mucho tiempo. Quería ir con el emperador y decirle toda la verdad de lo que había pasado. La verdad, yo me decepcioné porque pensé que se le iba a confesar. Ella le dijo que estaba bien con su vida actual, que no quería que él se preocupara por cómo la veían las demás personas, por aquellos rumores infundados de que era una mujer adúltera, pero él siempre quiso decir la verdad porque puede que no ahorita, pero en un futuro si quiere hacer su vida con alguien, no quiere que ese tipo de cosas la frenen. Sin embargo, ella le dijo que no quería porque él también estaba en sus planes futuros y no quería que le pasara nada. Entonces ahí terminó su conversación. Ella no estaba pensando en juntarse con alguien o en el matrimonio, tal vez porque había sufrido mucho durante el suyo, así que lo único que le preocupaba era que iba a cocinar al día siguiente. Pero Calix, que estaba en su residencia, tuvo una visita inesperada de Ainz. Resulta que él quería decirle la verdad acerca de lo que pasó. No reveló que Erin fue quien lo curó, pero quería que todo el mundo supiera que ella no era una mujer adúltera. Entonces él le dijo, o sea, entiendo todo lo que estás haciendo, pero de verdad no te importa perder todo el prestigio que has acumulado, que todo eso se vaya por la borda por querer decir la verdad. Y él le dijo que estaba bien, estaba preparado para eso. Entonces Calix le dijo que pensaría en una manera de que ninguno de los dos saliera lastimado, sobre todo porque siempre estuvo en contra de las prácticas del templo de condenar a muerte a todos los que quedaban contaminados con el veneno de los monstruos, porque al final de cuentas habían sido contaminados porque estaban peleando para proteger el imperio. Y con respecto a los rumores de Erin, le pidió que no se preocupara porque ya pensaría en algo. Lo único que sí quería preguntarle era por qué había acudido a él, por qué no ir con el emperador o con el príncipe heredero. Entonces él le dijo algo que no sabemos qué le dijo, pero algo le dijo. Cuando Erin estaba cerrando la tienda, apareció Calix porque estaba ahí para invitarla, ahora sí, al mercado nocturno a encontrar la fruta para este postre que le había pedido la condesa. Lo malo es que por más que buscaron en el mercado, no encontraron esta fruta, así que ella notó que su preocupación era evidente porque quería ayudarla. Ella le pidió que no pensaran más en el postre y disfrutaran un poco del festival, por lo que fueron a ver los fuegos artificiales. Mientras los estaban viendo, ella le preguntó qué era aquello que quería decirle el otro día, aquel día que los interrumpió la persona que robó los postres de la cocina. Él recordaba que casi se le confiesa porque era mentira lo que había dicho sobre que no le importaba mientras ella estuviera feliz. Él deseaba estar con ella, entonces no podía controlar sus sentimientos, pero pensaba que ella no sentía lo mismo. A veces pensaba que tal vez tenía cierto interés, sobre todo cuando Ainz le dijo que la razón de por qué se lo había dicho primero a él es porque él era la persona en quien más confiaba Erin. Entonces no podía decirle lo que sentía porque no quería arruinar la relación que habían construido, así que le dijo que no era nada importante. Ella trató de que le dijera, pero como vio que él no quería, no quiso insistir más. Mientras iban caminando de regreso, se encontró a aquella niña que vendía frutas, que había probado sus postres, y le dijo que su hermana había ido a comprar unas bebidas, pero en ese momento Calix le dijo que esa era la fruta que estaban buscando, la que sostenían aquellas niñas. ¿Y saben qué era? Era un coco. Llegó la tan esperada comida de la condesa, ella ya tenía el postre listo, así que lo llevó a la mansión y ella la recibió muy bien, le dijo que estaba muy feliz de que estuviera ahí. El problema es que ¿saben quién andaba por ahí? La jefa de sirvientas, la que la odiaba. Resulta que era familiar de la condesa, bueno, de su esposo. Entonces andaba por ahí, ya saben, metiendo cizaña como siempre. Mientras estaban platicando, ella empezó a servir el postre y en cuanto la condesa lo probó, dijo, esto es exactamente lo que había probado en aquel entonces. Estaba muy feliz, los invitados estaban maravillados
aliados, Erin le enseñó todos los ingredientes que había utilizado y también le había preparado un hermoso pastel. Cuando todos estaban disfrutando, apareció esta vieja diciendo que cómo podían disfrutar de frutas que eran del reino enemigo, que eran prácticamente unos traidores, ya saben, metiendo odio por todos lados. Les empezó a decir que cómo podían comer cosas de los enemigos. Erin le dijo que estaba equivocada, porque ¿cómo sabía para empezar que el postre era de ese reino enemigo si ella nunca había ido ahí? Entonces empezó a meterse contra la cumpleañera diciéndole, no, ella te lo pidió seguramente porque su madre es de ese reino y aunque no está prohibido casarse con personas de ese reino, ya se ven que estaba como que muy mal visto. Entonces la señora quería meter odio a fuerzas. Erin la frenó diciéndole que estaba equivocada, que debió de haber investigado antes porque el coco no es una fruta de ese reino, sino de tierras aún más lejanas de las costas de no sé dónde. Y también los postres son postres que se consumen allá. La hizo ver como una vieja ridícula que estaba en contra de todo nada más porque sí. Entonces los mismos invitados se quedaron como de ¿qué está haciendo aquí? Porque arruina el ambiente festivo, ya mejor que se vaya. Y la tipa toda enojada dijo al fin que ni quería estar en su fiesta horrible y se fue empujando a las personas. La condesa le pidió disculpas porque nunca la había aprobado por venir de otras tierras, pero no pensó que se iba a poner así en su cumpleaños. Solo que en ese momento apareció la suegra de la condesa. Le dijo que no se preocupara, que ella siempre había sido una amargada, pero en cuanto Erin la vio, notó que en su pecho estaba esta niebla negra, entonces le preguntó si se encontraba bien, y ella le dijo que sí quería probar sus postres. Resulta que ella antes utilizaba este polvo blanco que tenía plomo, entonces por eso se había envenenado. Aquí ella se dio cuenta de que efectivamente podía ver el veneno en las personas, pero en cuanto la suegra de la condesa empezó a comer los postres, esta niebla empezó a disiparse. Incluso ella se sintió muchísimo mejor, así que Erin dijo, creo que sí soy yo la que hace que los postres tengan la cura del veneno. En fin, regresó a su casa y empezó a escuchar ruidos en la cocina, así que pensó en el ratero que robaba sus postres. Solo que en cuanto entró a la cocina, notó que era un niño que estaba comiéndose todo lo que veía ahí. En cuanto este niño la vio, se fue corriendo por la ventana, así que ella lo siguió y entró al bosque. Solo que muy dentro del bosque vio una pequeña cabaña y este niño estaba ahí tirado en el suelo porque estaba muy débil ya que tenía mucha hambre. Lo acostó en su cama y fue por algo de comer. Le dio una sopita y aquí le preguntó cuál era su nombre. Ella se presentó como Erin y él le contó que su nombre era Brownie. Él era un espíritu del bosque. Se supone que hace muchos años su mamá le contó una historia de este espíritu que se decía que la gente le dejaba galletas en la ventana, entonces él se los comía y a cambio limpiaba la cocina, pero ahora el niño que está frente a ella le dice que la gente ya no deja galletas en la ventana, que no les gusta que limpien la cocina. Entonces ella trató de decirle que los tiempos habían cambiado, que la gente no es que esté enojada con él, sino que no lo recuerda, pero que no se preocupara porque ella todas las noches dejaría algo para que él pudiera comer en la ventana. De hecho, este espíritu del bosque podía utilizar magia y le decía que su comida era deliciosa y que por alguna razón lo llenaba de energía. Se quedó pensando mucho en esto, pero cuando regresó, el caballero que había puesto Calix a vigilarla estaba muy preocupado porque la vio entrar al bosque y la siguió, pero nunca la encontró. Esto era porque era un camino mágico. De hecho, ella le preguntó si había visto a un niño y él le dijo que no. Recordó las palabras de Brownie porque le dijo que solo las personas con poderes mágicos podían verlo. Ahí se dio cuenta de que no era solo por estas hojas extrañas que había comprado, sino que al parecer ella había tenido poderes desde un principio. Pensaba que tal vez sus padres eran igual que ella, pero lo averiguaría más adelante. Comenzó a hacer varios postres para la tienda, ya había terminado todos los que tenía que hacer, pero entonces Brownie fue a visitarla. Le dijo que no podía atenderlo en ese momento porque tenía que lavar trastes, tenía que checar algunos ingredientes, y él le dijo no te preocupes, y limpió todos los trastes súper rápido porque él era un hada de la limpieza. Solo que de repente llegó Melly para decirle que tenían un gran problema, porque llevaba una hora que abrió la tienda, pero todos los postres se habían terminado. Se le hizo muy extraño, volvió a cocinar como loca y a cada rato se terminaban los postres. Cuando se quedó sin ingredientes le pidió a Melly que cerrara la tienda, pero justo cuando ella iba a cerrar llegó aquel inspector de salubridad que según otra vez iba a tener una auditoría. Se dio cuenta de que el hecho de que hubiera un montón de clientes era para que ella no tuviera tiempo de limpiar la cocina, así que por eso le estaban haciendo una auditoría en ese momento. Si encontraban la cocina hecha un desastre por todo lo que pasó, definitivamente le cerrarían el negocio. Pero cuando llegaron a la cocina todo estaba súper limpio porque Brownie había limpiado todo. Así que como este tipo no iba solo, el señor de la auditoría, que lo acompañaba, que sí era un verdadero profesional, le dijo que todo estaba perfecto, todo en orden. De hecho, ella le enseñó una certificación sanitaria porque se la había pedido al esposo de la condesa cuando fue lo de la fiesta. El señor que estaba haciendo la auditoría no tenía idea del plan macabro del otro, así que se dio cuenta de inmediato de que él tenía segundas intenciones y lo investigarían a profundidad. El tipo prácticamente estaba arruinado. Por su ayuda le dio un montón de postres a Brownie por haberla ayudado a limpiar, pero mientras estaba con él llegó Calix. Ella le pidió que esperara un momento, fue a saludarlo, pero Brownie fue con ella y lo estaba viendo y como que le daba malas vibras por alguna razón. Solo que mientras estaban en eso, aquella niña
que siempre vendía frutas, fue a buscarla porque necesitaba ayuda para su hermana que estaba muy mal y podría morir. Ella salió para ver qué era lo que estaba pasando, entonces la pequeña niña le dijo que su hermana estaba muy enferma, que se había desmayado, pero no había nadie en la clínica, no había nadie cerca para pedir ayuda. Así que la única que se le pasó por la mente fue ella. Entonces Erin le pidió a Calix que la acompañara porque le dijo que lo más rápido sería que las atendieran en su mansión. Fueron hacia donde estaba su hermana y se dio cuenta de que las dos tenían estas manchas en su interior como cuando están envenenadas, así que fue a ver a su hermana que era la que estaba peor. Llevó algunos postres por si acaso, pero en el estado en el que estaba no podía comer, entonces Calix la cargó para llevársela al carruaje. Le dijo que agarraría algunas cosas de las niñas para llevárselas con ellos y le preguntó a su otra hermanita si habían estado comiendo algo que fuera algo raro. Fue hacia la cocina para ver qué era y vio unos dulces. Se le hizo un poco extraño, como que tuvo una intuición, los agarró y sintió lo mismo que la vez que agarró la herida de Ainz. Estos dulces se los había dado la señora y el señor de la posada solo para ellas, entonces se notaba que esa cosa tenía veneno. Cuando llegaron a la mansión, la doctora las empezó a revisar, pero no sabían exactamente qué tenía, así que ella le preguntó si no podía ser veneno. La doctora le preguntó por qué tenía esas dudas y ella les dio los pequeños dulces que había encontrado en su casa, preguntándoles si los podía investigar para ver si tenían alguna especie de veneno, y efectivamente la doctora encontró que tenían venenos de semillas de frutas en pequeñas cantidades. En general no pasaría nada, pero si las consumen muy a menudo sí que puede llegar a presentar este tipo de problemas. Afortunadamente para las niñas lo detectaron a tiempo y el tratamiento sería muy efectivo. Luego de eso, Calix habló con ella, le dijo que las niñas se quedarían en su mansión mientras recibían tratamiento, pero quería preguntarle cómo es que supo que tenía veneno. Ella no estaba muy segura de cómo explicarle la situación porque seguramente no le creería, pero él antes de que dijera nada, le dijo que no importaba si no se lo decía, pero que recordara que siempre iba a estar ahí para ella. Entonces empezó a pensar que él siempre la había apoyado, siempre había estado ahí cuando lo necesitaba, así que quería acercarse más a él, por lo que le dijo que tenía algo que platicarle. Y una vez a solas le contó que en primera podía ver el veneno en las personas, sus postres podían curar a las personas y aparte tenía este poder como para quitar el veneno. Entonces Calix le preguntó si ella había sido la que había curado al jefe de caballeros. Ella le preguntó cómo es que lo sabía y él le platicó que fue a hablar con él para aclarar los rumores sobre ella, y pues le contó que se había curado pero no le dijo que había sido ella. Le preguntó si creía lo que decían ambos y él le dijo que por supuesto que sí, porque no tenía motivos para mentirle. Entonces ella se sintió muy feliz porque tenía una persona que la apoyaba sin importar qué. Pero entonces cambiaron de tema porque Calix le preguntó si sabía quién era la persona que le había dado los dulces a las niñas, porque no estaba diciendo que fue a propósito, pero era muy raro que personas molieran las semillas de las frutas, ya que incluso los que preparan dulces saben que esto es muy peligroso. Ella le dijo que lo único que tenía que hacer era probar que los dueños de la tienda lo habían hecho intencionalmente y tenía una forma de comprobarlo. Una semana después ya tenía todo preparado, así que mandó a llamar a los tutores de las niñas. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que hicieron todo esto de intentar envenenarlas? Resulta que los padres de las niñas les habían dejado una fortuna, pero ellos como sus tutores se encargaron de gastársela. Entonces cuando un niño tiene 15 años puede hacer uso de lo que le dejaron sus padres y la hermana mayor ya estaba a punto de cumplir esa edad. Como no querían que supieran que malversaron sus fondos, intentaron envenenarlas. Como tenía pruebas porque ella fue a la policía, les dio los dulces que habían hecho y les dijo a las autoridades lo que podría estar pasando, entonces la dejaron acceder a los registros de finanzas de la familia de las niñas. Y ahí se enteró de todo. Ya había llamado a la policía, pero aún así la niña más grande le reclamó por todo, porque no conforme con quedarse con su fortuna, las hicieron trabajar, les dieron un cuarto en pésimas condiciones, además de que las mataban de hambre. Así que estos tipos se fueron de inmediato a la cárcel. Como ellas no tenían a dónde ir porque sería un relajo recuperar toda la propiedad de sus padres, Erin les dijo que se quedaran con ella en la cafetería porque tenían una habitación libre, que ella se lo pagaría cuando fueran adultas, pero que de momento no se preocuparan por nada, así que una de estas niñas le dio las gracias por haberla apoyado en todo esto. Por otra parte, Serena fue a visitar a un tipo bastante sombrío que estaba preparando una poción. Le dijo que era un veneno que nadie podría detectar porque no tenía olor ni sabor, además, ni la magia sagrada podría detectarlo. Ella le agradeció, le dio su pago y le dijo que se fuera del imperio, pero en cuanto salió, le pidió a uno de los caballeros que iba con ella que se deshiciera del tipo y quemara todo. Luego fue con Raymond para decirle que tenía una idea para ganarse el favor del emperador. De hecho, él no la quería, solo la tenía a su lado porque su familia era rica, pero escuchó lo que tenía que decir. Serena le dijo que pronto habría un evento organizado por el templo, entonces su plan era que él se encargara de todo, que esto fuera un éxito y consolidara su posición como príncipe heredero. Él aceptó porque no quería competir con Calix nunca más, pero esta tipa tenía otras intenciones. Por su parte, Erin estaba con las dos niñas, pero la mayor le pidió que le ayudara a preparar postres porque también quería poner su tienda cuando fuera grande. Pero mientras estaban comiendo, ellas le preguntaron que cuál era su relación con Calix, porque él siempre estaba ahí.
Melly, así que pensaron que eran enamorados, pero ella les dijo que no, y no sabía exactamente cuál era la relación con él. Pero Melly las interrumpió porque tenía una gran noticia, ya que en el festival de verano iba a haber un concurso de cocina donde el ganador se iba a ganar 3 millones de monedas, así que le dijo a Erin que participara. Ella estaba un poco indecisa sobre si participar o no, pero todas le echaron porras porque aunque no ganara, ella podría promocionar su tienda. Entonces les dijo que sí y empezó a preparar un montón de postres porque tenía que enviar uno para el concurso. Le pidió a Brownie que probara todos y cada uno de ellos, pero a él todos le gustaban, solo que mientras estaban hablando se le ocurrió una idea. Pero también recordó otra cosa. Recordó que a Brownie como que le dio mala espina a Calix, así que le preguntó por qué le había dicho eso. Él le dijo que no era solo que él tuviera poderes mágicos, sino que sentía como que algo peligroso lo rodeaba. Pensó en después ir a verificar que todo estuviera bien con él, pero por otra parte, el cucaracho Raymond había ido a buscar a su abuelo para que lo dejara hacer la ceremonia del templo, solo que no estaba en su despacho, estaba en el jardín con el sumo sacerdote. Cuando fue a verlo, escuchó una conversación que estaban teniendo, donde su abuelo decía que estaba esperando que apareciera una de las cualidades mágicas en alguno de los dos para hacerlo su sucesor al trono, pero el sumo sacerdote le decía que puede que esas cualidades ya no aparecieran, pero Raymond no escuchaba bien, así que lo único que escuchó fue como que los estaba comparando, así que fue con él y le pidió que lo dejara organizar toda la ceremonia, porque si lo hacía bien, entonces ya no habría dudas, él sería el más competente y sería el legítimo heredero al trono. Su abuelo lo permitió, le dijo sí, tú prepárala, a ver qué tal. Por otra parte, el concurso de cocina había llegado, así que ella fue a presentar su postre, se inscribió y todo. Los chefs que venían de toda la capital empezaron a degustar todos los postres y cuando llegaron al suyo quedaron impresionados, porque era muy bonito, se llamaba pastel de hadas, era una especie de cupcake relleno, se veía muy sabroso. En cuanto los chefs lo probaron, quedaron maravillados, así que tenían que hablar entre ellos para escoger al ganador. Ella mientras fue con Melly, estaban platicando, pero en eso llegó Calix, que se le había hecho un poco tarde, así que los dejaron solitos para que pudieran platicar. Ella le preguntó si se había sentido mal de alguna manera o se sentía raro, porque recordemos que Brownie le dijo que tenía una vibra extraña, pero justo le dio uno de los postres que había hecho porque lo había guardado especialmente para él, y en eso estaban cuando anunciaron a los ganadores. Ella había ganado el concurso, le dieron sus premios y todo, pero el ganador del concurso iba a aparecer en un folleto que se extendía por toda la capital. Ella en su momento no lo sabía, pero después de eso llegaron un montón, pero un montón de clientes a su tienda. Eran tantos los clientes que de verdad no se daba abasto. Todo se le terminaba súper rápido, pero en una de esas, un señor, un oficial, fue a decirle que ella había sido invitada a la ceremonia del templo porque el ganador del concurso tenía que ir, tenía que preparar postres, algo así, y que si no aceptaba, le iban a quitar su campeonato, aparte de que le iban a quitar el dinero que ganó. Súper injusto el asunto, tanto que se le hizo extraño, así que le iba a mandar una carta al emperador porque todo esto era muy raro, además de que seguramente Serena había hecho algo por ahí. Pero por otro lado, mientras estaba vendiendo los postres, una de sus clientas más frecuentes fue para decirle que un amigo periodista la quería entrevistar, quería hacer un artículo, pero como ella no se daba abasto con la gente, no quería todavía más gente. Entonces esta clienta fue con su amigo y le dijo que no, pero él le dijo, no, yo no me voy a rendir, así que fue a la pastelería para probar él mismo los postres para hacer un artículo, pero se dio cuenta de que la dueña era la ex duquesa. Entonces planeó escribir un artículo como criticándola, diciendo, miren, la que se acaba de divorciar, como no tenía dinero, abrió una cafetería, o sea, poniéndola mal. Pero en cuanto salió de la cafetería, los caballeros de Calix lo interceptaron y lo llevaron a la mansión del archiduque. Entonces ahí se dio cuenta de inmediato de que ya lo habían atrapado acerca de lo que quería escribir, pero Calix le dio un montón de informes para que escribiera un artículo todavía mejor. Resulta que había escrito toda la verdad, donde su ex esposo, el duque, había tenido un amante durante muchos años, la ignoró e incluso creó rumores falsos para divorciarse de ella, además de que ni siquiera se habían repartido los bienes ni nada. Era un artículo que beneficiaba muchísimo a Erin. Claro, la loca de Serena entró en pánico, trató de frenar todos los rumores, pero ya era demasiado tarde. Raymond la abandonó por completo, pero el emperador, el desgraciado emperador, quería encubrir a su nieto porque era de su familia y no podía quedar tan mal, así que quería ir a ver a Erin. Ella estaba cerrando su negocio, de repente fue visitada por el emperador, que le dijo que sabe que todo lo de los rumores que están circulando en la capital son culpa de su nieto, pero tampoco puede dejar que se manche así toda la reputación de la familia imperial, así que lo que quiere hacer es que ella asista a la ceremonia. Obviamente va a eliminar eso de que a fuerzas asista o le quitaran el premio, pero quiere que esté ahí para que los nobles vean que tienen una buena relación y crean que los rumores son infundados. Ella no está segura si ir o no, pero le dice que es el único favor que le quiere pedir y que si lo hace, él la va a proteger tanto de Raymond como de Serena. Ella le dice que lo va a pensar y el emperador se va. Luego Calix llega para preguntarle qué es lo que pasó y ella le cuenta más o menos cómo está todo el asunto. Él le pregunta qué es lo que va a hacer porque le cuenta que él hizo lo del artículo, ya que iban a sacar otro artículo y no quería que ella se viera perjudicada.
ubicada. Entonces le agradeció mucho. Erin le dijo que iba a asistir al evento porque era un momento de veneno, pero cuando les dieron agua con azúcar a unas gallinas, murieron inmediatamente. Pobrecitas gallinas, me sentí mal por ellas. Entonces estuvieron investigando más y resulta que encontraron a uno de los sacerdotes muerto en un pozo. Investigando más, resulta que este sacerdote se estuvo reuniendo con la familia de Serena. Entonces tenían las sospechas, pero no tenían las pruebas como tal. Además, ¿por qué envenenar el azúcar si el emperador no consume azúcar por cuestiones de salud? Entonces ella se dio cuenta de todo el plan porque resulta que en el vino de la consagración ocupan huevos y azúcar. Como el emperador es el primero en dar este trago, iban a aprovechar esto para envenenarlo. Pero tenían un plan para que ellos admitieran la culpa. Entonces llegó la ceremonia de consagración donde el emperador dedicó unas palabras antes de tomar el vino, diciendo que había pasado mucho tiempo, que había rumores bastante perturbadores sobre la familia real, pero que muy pronto anunciaría a su sucesor. Raymond pensó que algo en su corazón había cambiado, pero ya no importaba porque iba a morir esa misma noche. Y justo en ese momento, el emperador también dijo que había tratado muy mal a Serena, entonces quería disculparse con ella, ofreciéndole el primer trago del vino de consagración. Sabía que estaba envenenado, así que no quería tomárselo, pero si se negaba, entonces quedaría como la mala, así que accidentalmente lo tiró. Por supuesto que tenían un plan antes de esto, porque Erin se acercó a ella con una nueva copa para que ahora sí pudiera tomárselo, ya que era una muy buena oportunidad para hacer las paces. Pero viendo que de plano ella se negaba, Erin le dijo que no se preocupara, porque había sido elaborado con miel en lugar de azúcar envenenada. El emperador le dijo que si acaso creyó que era tonto porque no lo sabía, pero enfrente de todos sacaron a relucir que ella era la culpable del intento de envenenamiento. Cuando intentó pedirle ayuda a Raymond, él se hizo el desentendido e incluso se puso en su contra, diciéndole que era una traidora, que cómo pudo haberle hecho eso, y la mandó a la cárcel inmediatamente. El emperador le agradeció por todo lo que había hecho y le preguntó cómo se había enterado, pero ella dijo que simplemente se le hizo sospechoso, así que por eso empezaron a investigar las cosas. Una vez que se fueron, estaba hablando con Calix porque tenía sospechas de que Raymond sabía de todo esto, y él también tenía sus sospechas, pero el emperador no le diría nada, lo perdonaría, porque es su intención hacerlo el príncipe heredero, su sucesor. También por eso había calmado los rumores sobre él. Además, su hermano se había puesto así porque se sintió intimidado por él, así que nada pasaría si él regresaba a su territorio. Solo que ella se puso triste porque él tendría que irse. Él le dijo que no se preocupara, que no era como si no se volvieran a ver, pero ella cambió de actitud y le dijo: señor Calix, ¿podría acompañarme para prepararle el pastel que le había prometido? Entonces fueron hacia la cocina, él le dijo que le ayudaría y empezó a preparar el merengue. Cuando estuvo listo, lo probaron, era el mismo sabor que había probado en aquel entonces hace muchos años. Nunca podré olvidar el primer pastel que ella preparó. Ella le dijo que cuando llegó al palacio por primera vez fue muy difícil para ella, todo el mundo estaba en su contra, todos intentaban menospreciarla, no había nadie que estuviera de su lado, pero entonces lo conoció. Encontró mucho consuelo en las palabras que él le dedicaba. Ella le dijo que incluso después de salir del palacio, él siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles y sin darse cuenta siguió confiando en él. El hecho de pensar que él se iba a ir lejos la ponía bastante triste. Él le preguntó si recordaba el día en que se conocieron y ella le dijo que sí, en el jardín del palacio. Él le dijo que ese día hacía muy buen tiempo, ella llevaba un vestido color púrpura claro y pensó que la mismísima diosa se había aparecido frente a él. Él le dijo que al principio simplemente le gustaba pasar tiempo junto con ella, pero mientras más deseaba que no estuviera triste, más pensaba en hacerla feliz. Se dio cuenta de que sus sentimientos hacia ella eran especiales, pensó que simplemente podía olvidarlos cuando se fuera a su territorio, pero se había dado cuenta de que definitivamente es ella a quien quería porque le gustaba, y lo que sentía por ella probablemente nunca cambiaría. Así que si ella sentía, aunque sea un poquito, algo similar a lo que sentía él, le preguntó si quería volver a su territorio con él. Ella le preguntó qué significaba esto, pero él le dijo que estaba muy preocupado por ella porque cuando escuchó lo del divorcio, de inmediato fue a la capital. No quería dejarla sola en ningún lugar. Claro, no es necesario que su tienda esté en la capital, puede abrir una más grande en su territorio, también le dará un hogar a sus empleados, solo no quería cometer el mismo error de dejarla antes sola. Ella no pudo contestarle en ese momento, pero le dijo que lo pensaría. Una vez a solas, ella ya pensaba que él podría llegar a tener sentimientos por ella, pero como él no le decía nada, ella también se hacía como que no sabía. Sin embargo, él estuvo enamorado de ella durante 9 años, no era un periodo corto de tiempo. Al día siguiente estaba pensando en su confesión y se dio cuenta de que sentía lo mismo que él, así que iba a ser difícil
abrir una tienda en otro lugar, pero estaba dispuesta a hacerlo. Solo que en ese momento llegó Brownie y se preguntó si es cierto qué voy a hacer con él, así que le preguntó si necesariamente tenía que vivir ahí o podía irse con ella, pero los interrumpió Melly porque había una clienta que quería verla. Resulta que esta clienta le dio las gracias porque gracias a su postre salió de una enfermedad muy fea que tenía muchas manchas en la piel, por lo que ni siquiera salía al mundo exterior, pero comiendo sus postres en menos de una semana se había curado por completo. No era la única persona que tenía estos síntomas de haber padecido alguna enfermedad y curarse con sus postres, pero le daba las gracias porque ahora podía salir al mundo exterior, podía confesarle sus sentimientos a la persona que le gustaba, entonces se fue muy agradecida. Ella pensó que también hubo un momento en el que se sentía así muy ansiosa por lo que llegara a depararle el futuro, pero el que siempre estuvo a su lado fue Calix, así que definitivamente tenía que confesarle sus sentimientos. Y cuando le llegó una invitación para su cumpleaños, ella dijo, ¿sabes qué? Tengo que decirle que me gusta. Llegó el día de la celebración del cumpleaños del archiduque, así que él estaba en su celebración, pero estaba muy aburrido porque no le interesaban las personas que asistieron. Lo único que quería era ver a Erin, y justo iba llegando. Se saludaron, fueron a un lugar más apartado a platicar, donde le dijo que pensó que no iría por lo que había pasado antes, pero ella le dijo que no era tan cruel, y de hecho tenía un regalo para él. Le regaló un collar con una piedra curativa, y le dijo que no podría estar tranquila si lo dejara irse al norte porque definitivamente no podría ni trabajar. Así que como le gustaba mucho, quería irse con él. Y entonces a él se le iluminó la mirada porque siempre deseó estar junto a ella y ahora por fin estaba pasando. Entonces se dieron un beso, fue hermoso, ella estaba muy avergonzada, pero cuando salieron del balcón, ahí estaba su ex esposo que se enojó nada más de verlos y ella de, ay pues qué loco. Pero también iba llegando el emperador que felicitó a su nieto, le dijo que siempre le enviaba regalos, pero ahora podía felicitarlo en persona. Entonces quería darle un regalo muy especial. Le dio unas tierras al norte muy fértiles, muy buenas, prácticamente era como si lo estuviera nombrando un prospecto de sucesor, por lo que Raymond se enojó muchísimo y la gente empezó a hablar luego. Él se fue muy enojado porque decía que el emperador le estaba dando un estate quieto, diciendo que podía cambiar de sucesor en cualquier momento, pero no podía deshacerse del emperador porque habían reforzado muchísimo la seguridad, aunque si alguien se interponía en su camino, se desharía de él sin pensarlo. Unos días después del banquete, Calix fue a verla para decirle que quería que se fueran de viaje al norte unos días para ver el terreno, para ver los ingredientes que utilizaría en sus nuevos postres y un montón de cosas. Entonces ella aceptó y le dijo que sí. De hecho, había hablado con sus empleadas para decirles que su tienda se trasladaría al norte, pero que entendía si alguna quería quedarse, harían lo que pudieran para establecerlas en ese lugar. Sin embargo, todas quisieron ir con ella, así que bueno, estaba decidido. Todo esto se lo estaba contando a Calix, que le dijo que muy bien, todo perfecto, pero quería preguntarle por qué estaba lejos de él, porque se sentó enfrente de él y no junto a él. Y ahora que eran amantes, pues quería estar más cerca de ella. Como era muy penosa, pues le dio pena, le dijo que simplemente se sentó ahí porque sí, y él se acercó a ella para sentarse a su lado, y como no podía negarse, entonces hasta se recargó en él. Eran una pareja súper hermosa. Pero cuando ella empezó a preparar todo para irse de viaje, le llegó una carta de la familia Blennan, o sea, de Serena. Ella fue a la cárcel a visitarla porque quería hablar con ella, y es que quería hacer un trato con ella. Le daría información de Raymond para que salvara a Calix, y a cambio quería que ella la sacara de la cárcel. Pero Erin le dijo que ella no tenía el poder ni la autoridad para hacer eso. Además le preguntó por qué le había dicho a ella y no a Calix. Entonces Serena le dijo que podría hacer lo que sea, pero ella nunca le miente. Entonces por eso quería confiar en ella. Aún así, Erin no quería saber nada de esto, pero cuando estuvo a punto de irse, Serena le dijo que Raymond tenía el veneno de un monstruo y que planeaba utilizarlo contra Calix, porque se deshará de todo aquel que se interponga en su camino, ya sea él o incluso el mismísimo emperador. Todo esto Erin se lo contó a Calix, que le dijo que tendría mucho cuidado porque ya sabía que su hermano planearía algo en su contra, pero ahora estaría más precavido todavía. Partieron a su viaje al norte, solo que Erin no sabía que ese viaje cambiaría su vida drásticamente. Se fueron de viaje todo tranquilo, disfrutaban el paisaje, él la llevó a varios lugares, incluso fueron a un mercado nocturno también de ese territorio, y después de 15 días llegaron a su mansión, donde se dio cuenta de que él era sumamente rico porque la mansión de la capital no era nada en comparación con la que él tenía en su propio territorio. La doncella le enseñó su habitación y era preciosa, había flores, era la que más sol tenía. Entonces estaba súper feliz. Mientras estaban cenando, ella se dio cuenta de que era una mansión enorme para una sola persona, y él le dijo que no negaría que se sentía muy solo, pero ahora que ella estaba a su lado, estaba más feliz que nunca. De hecho, le preguntó si quería ir a visitar algún lado al día siguiente, porque planeaba mostrarle todo el territorio, y ella le dijo que quería ir al bosque negro, porque después de tocar estas hojitas, fue cuando se dio cuenta de que sus poderes se habían despertado. Entonces quería ver si encontraba alguna que otra pista. Él le dijo que sí, pero le contó que no tenían que adentrarse mucho en el bosque, porque
las personas que se adentraban se terminaban perdiendo e incluso perdían la memoria. Solo después de mucho tiempo regresaban al mismo lugar de donde se habían perdido. De hecho, todas las personas regresaban intactas, no les pasaba nada, así que muchos decían que un espíritu del bosque era quien les jugaba estas bromas. De inmediato, Erin pensó que era alguien como Brownie, pero lo averiguaría al día siguiente. Y justo un día después llegaron al bosque negro. Ella estaba maravillada porque efectivamente todo era negro. Entró hacia el bosque, tocó uno de los árboles, pero no sentía nada en específico, simplemente sentía nostalgia. Fue entonces que vio a un niño pasar y ella salió corriendo detrás de este niño, así que Calix también salió corriendo detrás de ella, pero entraron como a una dimensión diferente, porque los caballeros no pudieron seguirlos. Ella seguía corriendo detrás de ese niño, pero Calix la agarró y le dijo que ya estaban muy adentro en el bosque, solo que frente a ellos había un pequeño pueblo. Entraron para ver qué era lo que había ahí y una señora ya grande les dijo que eso era lo que quedaba de un pueblo llamado Erdan, porque ya los demás habían partido. Sin embargo, al ver que habían podido seguir al pequeño, se daba cuenta de que no eran personas comunes y les preguntó qué los traía a ese lugar. Los hizo pasar a su casa donde les explicó que el pueblo de los Erdan siempre habían vivido comunicados con la naturaleza. Todos podían ver a los espíritus del bosque, y el hecho de que ese niño, el espíritu de ese bosque, estuviera tan aferrado a ella, significaba que ella tenía un gran poder. De hecho, cuando le contó todo lo que podía hacer acerca del veneno, de las hojas, ella le contó que incluso ella era especial entre su pueblo, porque no todos tienen ese tipo de habilidades. La habilidad que ella tiene incluso podría llegar a considerarse como un poder divino. Puede curar cualquier herida, pero como ahorita está con los venenos, eso significa que es porque estuvo mucho tiempo en la capital y sus poderes no habían salido a relucir todavía. Pero mientras más estuviera en contacto con la naturaleza, sus poderes recobrarían fuerza. En eso estaban platicando cuando la señora notó que el archiduque era extraño, porque nadie que no fuera de su pueblo podía entrar en ese bosque, así que él tampoco era una persona común y corriente. Estaban bien tranquilos, pero el problema es que el espíritu del bosque se alertó mucho porque algo siniestro había entrado en el bosque. Resulta que unos tipos habían liberado a una bestia para que persiguiera al archiduque y lo matara o lo envenenara con el veneno de los monstruos. No habían podido hacerlo porque él estaba en su mansión y había mucha seguridad, pero como ahora estaban tan alejados ya no tenían ningún problema. La señora les explicó el camino de regreso, les dijo que tuvieran muchísimo cuidado porque había algo raro en el bosque. Entonces ellos salieron, pero de inmediato él se puso a la defensiva porque todos sus caballeros habían sido atacados. Le pidió a ella que se mantuviera alejada, pero ella tenía un sentimiento muy extraño como cuando veía el veneno en las personas. Entonces le dijo que tuviera cuidado porque había un monstruo cerca, y este monstruo ya estaba atacando a Calix. Había pasado un mes desde lo que sucedió, él había regresado a la capital porque se decía que estaba muy enfermo y que todos los días los sacerdotes lo iban a ver, incluso había rumores de que había sido envenenado por un monstruo. Pero Raymond, que se había enterado de que él había regresado a la capital, estaba muy enojado porque él todavía no estaba muerto. Incluso pensó que los sacerdotes eran un asco porque como había tanto favoritismo, porque no simplemente lo eliminaban, así que él tenía que hacer todo, por lo que agarró un frasco con veneno y fue a visitar a su hermano. Le dijo que había ido a visitarlo porque se había enterado de que estaba enfermo. Entonces Calix le dijo que muchas gracias, que pensaba que estaban en malos términos. De hecho, él siempre le gustó, lo trató como su familia, porque cuando Calix estaba enfermo, Raymond siempre lo cuidaba. Al parecer, antes de que se enterara que en realidad sí eran hermanos. Raymond era buena persona antes, pero incluso cuando le dijo que siempre lo había querido como un hermano, Raymond no dudó ni un segundo y le puso veneno a su copa. Le dijo que le daría un poco de agua porque con ello harían las paces y resolverían sus diferencias. Entonces Calix tomó la copa con veneno y empezó a toser. Le pidió que llamara al médico, pero Raymond dijo que cómo iba a llamar al médico si por fin se iba a deshacer de él. Le dijo que puso veneno en su copa, así que no tardaría mucho en morir. Solo que en ese momento entró el emperador para decirle que era suficiente. Ya sabía todo acerca de sus atrocidades. De hecho, Calix nunca estuvo enfermo porque lo planearon todo para tenderle una trampa. Después del ataque se deshicieron del monstruo y arrestaron a los mercenarios. Raymond estaba lo que le sigue de enojado, pero el emperador le dijo a los guardias que se lo llevaran. Solo que antes, Raymond atacó a Calix con su daga, que también había sido infectada con veneno, así que cayó de inmediato. Erin fue corriendo a verlo y entonces se sintió muy mal porque quería hacer el uso de sus habilidades, pero no sabía todavía bien cómo. Pensó que quería estar junto a él porque por fin se le había confesado, por fin había encontrado a una pareja con la que quería estar, así que incluso si tenía que dar su vida, quería que él se salvara. En ese momento fue transportada a otro lado, tal vez a su alma, donde vio que estaba este veneno, pero más arraigado, como si no fuera solamente lo que Raymond le había impregnado. Entonces utilizó su poder para purificarlo todo. Afortunadamente, Calix logró salvarse, pero en cuanto él y ella despertaron, ella se sintió muy cansada y se desmayó. Sentía como si todo el cuerpo le doliera, estaba exhausta. No quería despertar, pero sentía que alguien la llamaba. Era Calix pidiendo
pidiéndole que por favor abriera los ojos. Como quería tranquilizarlo, los abrió y entonces él estaba muy feliz de ver que había despertado, porque había estado durmiendo durante 3 días, y en esos 3 días él nunca se apartó de ella. Estuvo en su mansión de él recuperándose durante bastante tiempo, una semana aproximadamente, hasta que el emperador los llamó para hablar con ellos, porque ahora que Raymond estaba encarcelado por el crimen que había cometido, no podía ser el futuro emperador. Entonces el emperador sería Calix. El problema es que necesitaba una emperatriz, por lo que Erin pensó que ser el siguiente en la sucesión no iba a poder estar a su lado. Sin embargo, el emperador le dijo que ella había dicho que no quería volver al palacio imperial, pero quería pedirle un último favor egoísta, que por favor, ahora que sus sentimientos por Calix eran sinceros, le pedía que se convirtiera en la próxima emperatriz. Ella no sabía qué contestar en ese momento. Afortunadamente, Calix salió en su ayuda diciéndole que era muy pronto para que ella respondiera, así que los dos salieron para platicar. Y una vez en un lugar más apartado y a solas, él le contó la verdad. Resulta que desde el principio de los tiempos, la familia imperial había tenido un fuerte poder mágico, pero con el paso del tiempo, este poder mágico se fue diluyendo e incluso llegó a desaparecer, o eso era lo que creían. Por eso su abuelo quería que su nieto Raymond fuera el heredero. Sin embargo, la marca del poder mágico no se presentó en Raymond, sino en su otro nieto, o sea, él. Esto era un secreto que había pasado de generación en generación. Por alguna razón o motivo, después del incidente del veneno, él obtuvo su marca de poder mágico, y ella le dijo que cuando purificó el veneno había una puerta como contaminada que también purificó, así que seguramente por eso tenía algo que ver con eso. Pero aún así le preguntó cómo es que tenía poder de la familia imperial si él no era de la familia imperial. Entonces le platicó que pues su mamá fue amante del príncipe heredero y pues en sí el príncipe heredero sí era su papá, así que por eso pues pasó todo lo que pasó. De hecho, su abuelo sí lo sabía, pero no se lo había querido decir. Resulta y acontece que la familia imperial, al tener este poder, también tiene una esperanza de vida muy baja, por lo que tienen que casarse con alguien que nivele esta habilidad mágica para que puedan vivir muchos años. Su abuelo se casó con alguien con estas habilidades, pero el príncipe heredero no encontró a una persona así y por ello murió joven. Entonces Erin se dio cuenta de que por eso su abuelo quería a fuerzas que se casara con Raymond, porque ella tiene estas habilidades para contrarrestar el poder mágico que les quita años de vida. Aun con todo esto, Calix le dijo que quería respetar su decisión, ya que desde la primera vez que se vieron, su felicidad de ella era lo más importante. Por eso quería preguntarle qué quería hacer ella. Recordaba que cuando estaba en el Palacio Imperial siempre trataba de pasar desapercibida, de tomar decisiones que le gustaran a las demás personas, pero desde que dejó ese lugar y con la ayuda de Calix, empezó a tomar decisiones por ella misma y para ella, para su propia felicidad. Entonces se había dado cuenta de lo que realmente quería. Le dijo a Calix que no estaba de acuerdo con las formas que utilizó el emperador o con las cosas de la familia imperial, pero sí sabía una cosa, sabía que quería ser feliz y eso significaba estar a su lado, porque era la persona más importante para ella. Pero aún así quería que él le dijera sus verdaderos sentimientos, quería que le dijera qué era lo que él quería, que fuera sincero. Entonces, como él no anteponía sus propios sentimientos, por fin se abrió con ella y le dijo que la verdad es que siempre quiso su felicidad. No estaba de acuerdo con las tácticas tampoco de su abuelo, pero no podía evitar querer que ella estuviera a su lado. Entonces ella le dijo que la decisión que había tomado era estar a su lado sin importar las circunstancias. Ambos se abrazaron, pero tenía un asunto que atender, por lo que fue a la tienda y le contó a Melly lo que había pasado y la decisión que había tomado. Melly le dijo que entonces tenían que cerrar la tienda y ella le dijo que sí, que ya no podía administrarla, pero quería sugerirle que ella se convirtiera en la nueva propietaria, porque las dos niñas la seguían muy bien, las tres eran muy felices, además de que ellas estaban aprendiendo a preparar dulces, por lo que incluso podían seguir su legado. Melly la abrazó llorando, le dijo que tampoco quería que su tienda desapareciera porque tenían muy bonitos recuerdos en esa tienda. Habían luchado mucho por ese sueño y estaba muy feliz de que ella le confiara el futuro de ese sueño. También después de unos días se llevó a cabo el juicio del príncipe Raymond, pero cuando estaba siendo acusado de intento de homicidio, él negó todos los cargos diciendo que no era cierto, que incluso dejó caer su espada y por eso se había lastimado su hermano, pero que no tenía veneno de monstruo, sino cómo es que seguiría vivo. Estaba tratando de defenderse de todas las formas posibles, pero era inútil, porque había una testigo clave en todo esto. Resulta que Serena fue a testificar en su contra, porque dijo que él siempre había estado enojado porque el emperador no le daba el trono. Entonces, incluso planeó una rebelión con su familia, le pidió que comprara un montón de armas, incluso consiguió el veneno, y después cuando intentó inculparlos de todo si no lo ayudaban, ella tuvo que ayudarlo a envenenar al emperador, pero le echó la culpa de todo. A ella, el emperador le preguntó si tenía pruebas, y ella le dijo que claro que sí, porque tenía todos los libros de cuentas, cartas que le había mandado, absolutamente todo. Resulta que un mes antes, Calix fue a hablar con ella para decirle que la iba a salvar de la pena
pena de muerte, ella viviría en un monasterio y su familia sería exiliada de la capital. Pero ella le dijo, ¿sabes qué? No me importa, con tal de vengarme de esa persona, yo feliz. Entonces por eso ahora estaba diciendo toda la verdad. El emperador, al ver todas estas pruebas, había tomado su decisión. La sentencia sería que él estaría encarcelado de por vida en una torre de la ala oeste y obviamente su derecho de sucesión sería revocado, además de su título, por lo que el único sucesor al trono era Calix. Pero cuando se dictó la sentencia, Raymond se puso como loco a decirle que no, que esto lo había planeado desde un principio, porque siempre favoreció muchísimo a Calix. Pero el emperador se hartó. Le dijo que siempre lo había considerado como su único sucesor, pero lo decepcionó hasta el final, porque incluso sabía que había intentado envenenarlo, pero lo había dejado pasar, porque era su nieto. Al ver esto, Raymond le pidió perdón, le dijo que por favor le diera otra oportunidad, pero la decisión estaba tomada. Él fue recluido en el ala oeste y Calix fue nombrado príncipe heredero. El problema es que la gente no pudo festejar esto porque el emperador colapsó. Afortunadamente no era nada grave, era fatiga, cansancio que se había acumulado a lo largo de los años, pero aún así Erin le dijo que iría a visitarlo pronto para ver que todo estuviera bien. De hecho, habló con el pequeñito Brownie porque quería preguntarle si había alguna manera de que con el poder mágico se deshiciera de la magia mala o poder malo, por así decirlo, para eliminar por completo lo que le pasaba a la familia imperial, de que necesitaban a otra persona para que no murieran jóvenes. Pero él le dijo que puede que sí, pero iba a ser bastante difícil. Ella fue a hablar con el emperador, que luego se disculpó con ella por todo lo que había pasado, ya que como había perdido a su hijo por culpa del poder mágico, había casado a su nieto con ella para evitar ese trágico final, pero pues al final había resultado ser una muy mala persona y le había causado mucho sufrimiento a ella y a muchas personas. Entonces se sentía muy mal por la culpa, pero ella le dijo que ya no se atormentaba por el pasado, ya que el presente era bastante precioso, entonces no tenía nada que disculparle. Luego de eso, el emperador anunció su retiro temprano. Después del parto, él declaró que no habría más herederos al trono. Su hija sería la única heredera, por lo que el tema de su salud se volvió un tema sensible para él. Su querida hija llamada Karin fue a preguntarle a su mamá cómo estaba, aunque su papá la regañó porque no quería que ella se contagiara, pero Karin quería llevarle unas lindas flores porque ojalá pudiera sanar a su mamá con sus poderes curativos, ya que si eso pasaba podrían ir a ver las flores juntas. De hecho, su querida hija nació con su poder sagrado y mágico. Le preocupaba que la magia de la familia imperial tuviera un efecto negativo en su cuerpo, pero afortunadamente los poderes de ella también se mezclaron, por lo que se estabilizó. Desde pequeña creció junto a los espíritus que intentaron enseñarle a utilizar su magia, pero todavía no es muy buena. Erin le dijo que con solo ver las flores ella mejoraría pronto, así que le dio las gracias y Karin le dio un besito para que se mejorara pronto. Su hija le dijo a su papá que no tratara de quedarse él solo con su mamá porque ahora le había preparado un regalo muchísimo más estupendo que el que él tenía para ella, ya que pronto sería su cumpleaños, así que debería de tener miedo. De hecho, Karin era súper linda, todo el mundo la amaba, también era muy buena en el manejo de la espada a pesar de que era muy joven. Ella siempre hacía lo que quería sin importarle lo que los demás dijeran. Por ejemplo, una vez se cortó el cabello ella misma porque interfería en sus clases de esgrima. Entonces él pensaba que su hija rompería todo tipo de estereotipos, además de que sería un gran ejemplo para las mujeres. Pero lo que más quería era que su hija fuera feliz. De hecho, Karin se fue porque quería escapar del palacio imperial, ya que tenía algo que hacer. Pero su querido amigo Ian le dijo que lo mejor sería que regresaran al palacio, pero la trataba muy formalmente, así que Karin le pidió que le hablara cómodamente como siempre lo hacía, porque eran amigos de la infancia y lo quería un montón. De hecho, había algo muy importante que tenía que hacer afuera del palacio, así que él la acompañó. ¿A dónde? Pues al limonero. Melly estaba muy feliz de verla, de hecho la pastelería había sido súper popular, abrieron una segunda sucursal, porque aquel postre de hadas que Erin había hecho con el que ganó el concurso se hizo muy popular, sobre todo después de que la gente se enteró que había sido hecho por la emperatriz. Lo único malo es que las ventas estaban un poco bajas porque había muchas tiendas similares, ya saben, no faltan los típicos copiones. Pero bueno, Karin estaba para ver a las otras niñas, que ya no son niñas, ya son unas jovencitas muy lindas, muy amables, pero estaba ahí porque quería regalarle un postre a su mamá. Ian se quedó muy sorprendido de que ella preparara un postre porque nunca había cocinado, pero ella le dijo que no se preocupara porque había estado practicando los últimos días. Le quería regalar a su mamá su postre favorito, el pie de limón. Pero para que él no se aburriera, las otras chicas le dijeron que Ian también debería de intentar cocinar un postre, así que él aceptó. Juntos empezaron a prepararlo, pero a Ian le quedó súper bonito y a Karin no le quedó nada bien. De hecho, se preguntaba cómo es que él lo había hecho tan bien al primer intento. Y resulta que Ian siempre ayudaba a su padre a preparar postres. ¿Y quién creen que es su padre? Resulta que su papá es el caballero Ainz. Con quien se casó es un misterio. Pero bueno, tiene un hijo que al parecer su hijo está perdidamente enamorado de la hija de Erin. Pero luego de eso comenzaron a hablar acerca del matrimonio, de todas las que son encargadas de la cafetería, porque resulta que Melly también ya está casada. ¿Con quién? ¿Quién sabe? Les digo que las parejas de los personajes
personajes de esta historia son un misterio. Pero las chicas empezaron a contarle a Karin que su mamá le salvó prácticamente la vida porque de niñas la habían pasado muy mal y eso deseó continuar con su legado en la cafetería porque Erin las había salvado. Y de hecho Karin estaba muy sorprendida de todo lo que había hecho su mamá, cómo había logrado influir en tantas personas. Pero Melly también le dijo que la propia existencia de Karin era un precedente, porque antes solo los hombres podían heredar el trono, pero luego de que sus padres cambiaran las leyes para que incluso una mujer pudiera ser la heredera, Karin iba a ser la sucesora al trono. Era un hecho histórico. Mientras estaban hablando de eso, a Melly se le ocurrió una gran idea, porque empezarían a impartir clases para que la gente pudiera aprender a hornear, y luego de eso la cafetería se volvió un gran éxito nuevamente. Llegó el cumpleaños de Erin, así que Karin fue a darle su regalo, que era el pay de limón que había preparado, y en cuanto Erin lo probó, era delicioso. Era como la primera vez que lo probó cuando se lo hizo su mamá, por lo que le agradeció muchísimo por su regalo, y Karin también le dijo a su papá que lo probara. Luego de eso, su pequeña niña se quedó dormida, así que Calic le dijo que era momento de darle su regalo, porque le regaló una pequeña villa. Era una casita súper encantadora, súper acogedora, para que ella estuviera solita, tranquila, sin todos los sirvientes que había, por ejemplo, en el Palacio Imperial. En cuanto ella la vio, recordó su infancia, el dulce aroma de las galletas recién horneadas, la voz de sus padres susurrando. Era como si hubiera regresado en el tiempo, así que no pudo evitar llorar. Calix le preguntó si estaba bien y ella le dijo que estaba llorando de felicidad. Entonces Calix también se puso feliz porque su felicidad era la suya también. Ella era feliz, tendría un jardín lleno de frambuesas y arándanos para hacer pasteles, invitaría a todos sus seres queridos, entonces sus hermosos recuerdos se transmitirían a su hija y esos a la vez a la siguiente generación. Esa sería la nueva historia de Erin Levenberg, que se convirtió en emperatriz y fin. Bueno, espero que esta historia les haya gustado muchísimo. A mí me encantó, me gustó un montón. Si acaso quedaron algunos cabos sueltos, por ejemplo, a mí sí me hubiera gustado que Ainz le hubiera confesado sus sentimientos. Ya sé que lo iba a rechazar, pero creo que hubiera sido un cierre para él. Pero igualmente se casó con alguien más. ¿Con quién? ¿Quién sabe? Es un completo misterio. Y lo más misterioso de todo es que Ian tiene casi la misma edad que la hija de Erin. Entonces eso se me hace aún más raro. Pero